año, el día 8 de enero de 2026, en el acto ya de la presentación del cartel oficial de la Semana Santa. Y es que, señores telespectadores, ya tan solo nos separan 96 días para un nuevo Domingo de Ramos. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. Y para profundizar en este periodo navideño que inauguraremos en la jornada de la Nochebuena, nos visita hoy en nuestro plató de Sentir Cofrade el reverendo padre José Luis Bellón, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Alejandro. José Luis, ¿cuál debería de ser el verdadero sentido de la Navidad para los cristianos? Bueno, como tú mismo has dicho, además nos disponemos a celebrar pues un cúmulo de acontecimientos de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, y por lo tanto nosotros lo vivimos, entre comillas, como familia, ¿no? O sea, en el sentido más profundo, ¿no? Somos una familia de bautizados, por lo tanto ahí estamos todos, nuestras hermandades, nuestras parroquias, por lo tanto un sentimiento como algo propio de casa, ¿no? Y creo que esto nos ayuda también a tenerlo pues en esa vivencia cercana, entrañable, que nunca se ha perdido, aunque se va transformando con las generaciones, pero creo que es importante resaltar eso, es algo propio que nos define también en el calendario durante el año. ¿Crees que se está diluyendo este sentido cristiano de la Navidad con este frenesí comercial que hay de gastos, de comida, de celebraciones, ¿no? También unido al cada vez más creciente sentimiento de secularización de nuestra sociedad? Claro, yo creo que todos percibimos, claro, respecto, por ejemplo, a nuestras generaciones, unas generaciones anteriores, pues hemos visto también una transformación grande. Aunque siempre es verdad que destacamos, por ejemplo, la gran labor solidaria que tienen, por ejemplo, nuestros jóvenes, que normalmente son súper altruistas cuando se trata de causas. Recordemos, por desgracia, las inundaciones de Valencia, por ejemplo, como no dudaron y eran todos jóvenes, o sea. Pero sí es cierto que notamos, pues, un cierto, pues eso, desaparición o un poquito de sustitución de los símbolos tradicionales cristianos, hasta en la decoración o en el ambiente, hacia una Navidad como más neutra, ¿no? Sin que se enfatice mucho la parte cristiana, sino una celebración, y ya el que quiere pues le incluye la parte cristiana, y el que no pues detiene ahí también su conciencia o su celebración, ¿no? Tú fíjate que antiguamente, tú lo habrás recordado de tus padres, ¿no? Siempre se solía decir felices Pascuas, feliz Navidad, y ahora sin embargo lo sustituimos por otros términos como felices fiestas, ¿no? Felices sí, fiestas, sí. como queriendo enmarcar en ese periodo, pero como una fiesta, quitándole ese cariz religioso o cristiano, ¿no? Y además hay una oración de estos días de las ferias de Adviento que dice: nos prepara las fiestas cercanas que se acercan. Y dice uno, bueno, las fiestas cercanas que se acercan, y al final tiene un nombre, ¿no? La Navidad, que al final es nacimiento. Pero bueno, yo sí que creo que en eso el sentido profundo que tenía Felices Pascuas, pues claro, tiene que tener también un contexto de saber qué significa la Pascua, porque en realidad el nacimiento de Jesús es como ese inicio de su Pascua. Para esto ha venido al mundo, ¿no? Para la redención. Y como tú decías, ya vislumbramos pues esa Pascua de Semana Santa. Pero bueno, quizá en esto nos falta también entender que tenemos también que hablar de esto, o sea, no solamente decir, bueno, felices Navidades o insistir sino también explicarlo, decir por qué tiene este sentido, por qué para nosotros es felices Pascuas o por qué feliz Navidad. Y creo que en esto sí hay interés, lo que pasa es que normalmente no nos detenemos, como tú decías, el frenesí de estos días, el gran pues, gasto de muchos comercios, de muchas compras que todos hacemos, todos caemos un detallito, comer algo más especial, pero a veces eso carga tanto la preparación que se disuelve el tiempo para hablar, para tertulias, para decir, mira, pues esto tiene este sentido. Es verdad que falta un poquito ahí más de...
Hemos tenido una preparación para este tiempo navideño en estos 4 domingos del tiempo litúrgico de Adviento, que hoy prácticamente ya finaliza. Hoy se ha rezado la última de las antífonas, ¿no? Las antífonas de la O, ¿no? Que van ya preparándonos para el gran acontecimiento que viviremos en la noche de mañana, en la noche de la Nochebuena. También es significativo como en ese tiempo litúrgico de Adviento se ha ido imponiendo una costumbre que antes en España no era tradicional, como era la corona de Adviento. De verdad, yo de pequeño la corona de Adviento no se realizaba. Y es verdad que ahora es raro que en todas las parroquias, incluso en las familias, pues se va encendiendo ese símbolo de cada domingo, que se va encendiendo ese cirio que nos va diciendo que la espera se va acortando, ¿no? Se va acortando, además es preciosa la oración que va acrecentando, como tú dices, y se va cortando la espera con más luz. Dice, a medida que crece la luz de esta corona, nos dispongamos a recibir la luz del nacimiento, ¿no? O sea que verdaderamente un símbolo yo creo que es muy expresivo y por eso yo creo que ha calado tanto, ¿no? Aunque se hace de diversas maneras, pero al final lo esencial es una corona de verde, a ser posible, de árboles y las 4 velas, ¿no? Algunos le ponen la central también, como signo ya del nacimiento, pero en su esencia son 4. Y en Alemania, otros sitios, yo he visto en Francia, por ejemplo, las cuelgan en las iglesias, está toda la semana encendida, o sea, 2, encuentras primero una, ardiendo la llama, encendida todo. Qué curioso. Haya celebración o no, todo el rato está encendida, es curioso eso, que es donde tiene origen prácticamente Centro Europa, ¿no? Donde tiene mucha tradición la corona de Adviento. También venimos observando en estos últimos años, José Luis, cómo también por parte de la Iglesia se ha ido perdiendo la celebración de la tradicional Misa del Gallo a las 12 de la noche. Hace unos años pues era rara la parroquia que no la celebraba, ¿no? Sí. Y ahora, sin embargo, cuesta trabajo que haya alguna parroquia, quitando el caso de la catedral, que se sigue celebrando en esa hora, pero cuesta trabajo encontrar parroquias que sigan celebrando esa tradicional Misa del Gallo. ¿Por qué crees tú que se debe eso? Sí, en realidad, Alejandro, o sea, la festividad de la Navidad recupera los usos también incluso de Belén, o sea, Belén en Israel, ¿no? En Tierra Santa. Y en esas misas, o sea, hay 4 celebraciones. O sea, el día de Navidad, en nuestro misal actual, que es el misal que se utiliza en todo el mundo católico, ¿no? Hay misa vespertina, que sería 24 por la tarde, misa de medianoche, que sería en torno a las 12 o lo más cercano, al paso de un día a otro, misa de la aurora y misa del día. O sea que el formulario de Navidad prevé ya desde siempre 4 celebraciones que, por ejemplo, en Belén, en la Basílica de la Natividad, se celebran. O sea, le falta ya, yo digo que comerán allí porque son las 4 seguidas, van haciendo las 4 celebraciones y cada una me parece que una incide más en la anunciación de los pastores, otra al alba, el anuncio del ángel, o sea, van como por fases, ¿no? Pero tiene razón que por lo entrañable de esa misa de medianoche, creo que también era una sociedad quizá no menos urbana, sino que teníamos más núcleos fijos de familias, pero es que tenemos mucha movilidad de familias hoy en día, muchísima gente tiene familia afuera, etcétera. Entonces, yo creo que hay varios agentes que han hecho que la Misa del Gallo vaya prácticamente desaparecido. De hecho, incluso en la Santa Sede, el Papa celebra a las 9, o sea que ya desde hace unos años. Sin embargo, luego la Misa del Nacimiento, sí, esa está en pleno auge, o sea, tanto la vespertina, de antes de la de medianoche, como la del día de Navidad, bien por la mañana o por la tarde, en esas sí, en las iglesias suele haber afluencia y se canta, pero la misa de medianoche en efecto ha tenido casi pues muy poco ya, y este año, pues yo sepa, de nuestro arciprestazgo, por ejemplo, de Los Ángeles o de la ciudad y eso, pues prácticamente en la catedral se va a concentrar la celebración del Gallo, sí. También observamos como en este periodo navideño ha habido ahí en estos últimos años como una lucha entre la tradición de montar el nacimiento o la más moderna de montar el árbol de Navidad. Es verdad que en nuestra ciudad, aunque hay cofradías, asociaciones, instituciones que siguen montando belenes, pero echamos en falta otros belenes que veíamos otros años,
por ejemplo, el que se organizaba en la Santa Iglesia Catedral, o lo que organizaban algunas instituciones financieras o hermandades, ¿no? Que no se montan en la actualidad. Sin embargo, sí vamos viendo un progresivo repunte del Belén doméstico, ¿no? Además, belenes de mucha calidad, muchos belenes, por ejemplo, napolitanos, que se están poniendo ahora tan de moda, ¿no? En efecto, la gente, o sea, yo creo que al final un Belén se convierte en una expresión, digamos, en un vistazo encuentras el leitmotiv o el motivo de la celebración, ¿no? Pero también es cierto, Alejandro, por ejemplo, yo soy belenista, yo monto Belén y entiendo muchas veces que detrás de un Belén tiene que haber un proyecto de gente que se lance, un proyecto de alguien que lo idee, aparte del acarreo que tiene también tener, pues, que si verde, que si también urbanamente pues es difícil a lo mejor llegar al campo para traer, o sea, creo que en esta tradición ha ido en detrimento también de nuestra forma de vivir, que es más, entonces el árbol en ese sentido es como práctico, ¿no? Pero es verdad que el Belén, al menos, como tú dices, yo sí, porque hay gente que te pide, padre, bendígame el Belén, o sabe una tradición que hay ahora en muchas parroquias, en la bendición de los niños Jesús, de la casa, la gente lo trae, y eso significa que en la casa hay Belén, porque el niño solo Claro. no va a ser como ese que fue a comprar un Belén, un japonés, ¿no? Y se llevó un pescador en vez de llevarse el misterio, el niño Jesús. Por lo tanto, tiene razón que a nivel de familias particulares hay y belenes de cierta calidad, como los napolitanos grandes, o de barro, de artistas buenos, o Mayo. Pero es cierto que sí, falta un poco esos montajes, porque yo creo que falta gente que se lance como en todo, decir, venga, vamos a lanzarnos y se monta, porque Sí, es verdad que tiene mucha trabajo. Infraestructura, después también una vigilancia de ese Belén también, una apertura al público también. Pero siempre vuelve, Alejandro. Yo creo que tenemos época, no es Sí, fácil. Luego sí, siempre hay alguno que se lía la manta a la cabeza y dice, vamos a hacer el Belén. Ojalá que no se pierda. Que no se pierda, porque creo que también es una cosa como muy nuestra, ¿no? El Belén casi es algo que nos entra enseguida, porque vemos y generaciones que a lo mejor no lo han tenido. Yo por lo menos lo experimento con el Belén napolitano de la parroquia, que yo lo tengo expuesto hace unos años ya cuando estaba en los pueblos. Pues te digo que hay mucho interés en los jóvenes, que le expliques y se quedan fascinados, ¿no? Porque ven que de verdad que es un patrimonio nuestro, que solo te puede asomar esos días, pero que es algo propio de nuestra tierra, ¿no? También la celebración de este periodo navideño, que se inaugura mañana con la idea de la Nochebuena, ¿no? Tiene unas fiestas marcadas, ¿no?, de suma importancia. Tenemos la fiesta del primer protomártir, de San Esteban, ¿no?, de los santos inocentes, la Sagrada Familia, y después dos grandes solemnidades marcadas en el calendario, como es la del 1 de enero, la solemnidad de Santa María Madre de Dios, y la solemnidad de la Epifanía del Señor, que se sigue manteniendo contra viento y marea, a pesar de Papá Noel, de toda la propaganda de inspiración norteamericana. Sin embargo, España sigue apostando por celebrar ese gran día de la Epifanía. Así es. Como decías al principio y ahora enfatizando, ¿no? Es decir, la Navidad tiene, en el contexto del nacimiento de Jesús, luego, además, fiestas que seamos sinceros, San Esteban protomártir, martirizado pues a pedrada prácticamente, ¿no? Luego los niños inocentes, que pues Herodes, en esa idea descabellada de poder matar al Mesías, pues decide eliminar a los competidores, matando a todos, ¿no?, de menos de un año. San Juan Evangelista también. San Juan Evangelista también. De los jóvenes cofrades. Por lo tanto, sí que hay celebraciones, pero luego, por ejemplo, una entrañable yo creo que para todos los cristianos y más cofrades devotos de la Virgen Santísima, que pues es el 1 de enero. O sea, creo que en eso también hay que recuperar ese día de ir a ver a la Virgen, o sea, a felicitarle su día. Sí. Es una de las festividades marianas más importantes, ¿no? Y en eso creo que también, yo recuerdo en algunas hermandades que ese día siempre la gente iba a llevarle flores, o decía, es que es el día de la Virgen, o sea, Santa María Madre de Dios. Por lo tanto, creo que en eso sí puede abrirse también un nuevo tiempo en estas celebraciones, que a lo mejor son menos conocidas, pero que también forman parte de la esencia de la Navidad, ¿no?, en relación al nacimiento de Jesús. Pero bueno, luego, por ejemplo, la fiesta de Reyes, como tú decías, pues creo que para nosotros pues nos toca en nuestra infancia, en nuestro recuerdo de nuestros seres queridos, o sea que ahí creo que eso permanece fuerte porque es auténtico. Sí. Porque eso ha resistido todo, la vida y por haber. Es fuerte porque ahí nos cala, porque lo hemos vivido todos. Creo que es una de las cosas más bonitas que comprobamos de niños y de adultos, que efectivamente es una ilusión que la llevamos dentro, ¿no?
Ujú. José Luis, ¿cómo deberían de vivir los cofrades esta celebración de la Navidad? Yo creo que recuerdo este villancico que cantamos muchas veces, ¿no? Yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas, ¿no? Por lo tanto, creo que para nosotros el niño de la cuna de Belén, ¿no? O la ternura que tiene pues siempre un niño, o la ternura que hay que tener Dios en este mundo que tantas veces pues usa la violencia. Creo que en esto para nosotros, para todos los fieles cristianos, para los cofrades, creo que tiene que haber un sentido profundo devocional, o sea, nos tiene que mover, es decir, cómo es posible que Dios llegue a ser uno de nosotros, a hacerse compañero de camino. Y ahí enganchamos enseguida, porque qué duda cabe que cuando yo hago estación de penitencia, que cuando yo preparo mi cofradía, al que siento es a mi titular, a mi Cristo, a mi Virgen, o sea, sé que eso tiene el comienzo en esta noche de Nochebuena, ¿no? Que se convierte en una historia descomunal de amor, ¿no? De cruz, pero de amor. Por lo tanto, en esto creo que no tenemos que cansarnos de insistir, decir, no, este mismo que tú ves crucificado aquí es el Hijo de Dios, que primero se hace niño con las características de la Navidad, que también, seamos sinceros, me decía el otro día un chico joven, dice, esto es una tragedia, dice, no tiene sitio para nacer, casi su padre, si el ángel no se aparece, casi repudia a su madre, por tanto, pero esa es la crudeza y la realidad, si no nos hubiesen contado otra cosa, ¿no? Pero tienen que contar cómo es. Por lo tanto, creo que para todos los cofrades, creo que es un tiempo que nos debería de llamar a conocer quién es mi Señor, quién es la Virgen, quién es, cómo es. Pocos datos tenemos de la vida de la Virgen, más concretos que en este tiempo de Navidad, ¿no? Claro. Que son los más específicos que tenemos de ella. Por lo tanto, si yo la quiero, como estabas diciendo antes cuando hemos visto las imágenes vestidas de Hebrea, ¿no? Pues si yo la quiero también saber quién es, cómo ha vivido, qué momentos de su vida han sido los que a mí me pueden impactarnos y ver verdaderamente que es fascinante conocer a esta mujer y a su hijo, ¿no? Otro aspecto que también los cofrades dan mucha importancia en este tiempo de la Navidad es a la labor caritativa, ¿no? La labor caritativa hacia las personas más desfavorecidas en esta fecha, que nos volvemos un poco como más sensibles en ese aspecto, ¿no? Y después también la ingente labor que se hace con las cabalgatas de Reyes, ¿no? Con esos regalos a los niños de familias que estén en mala situación económica, ¿no? En efecto, es algo que a veces se resalta poco porque también entendemos que decir una labor que se ha de hacer, como decimos, lo que tu mano derecha no, pero realmente está ahí, o sea, es una labor inmensa la que se hace durante el año. Pensemos, por ejemplo, en Corinto, ¿no? Pero no solo en Corinto, sino específicamente para Navidad, todos sabemos que se hacen muchas iniciativas, y esto de ayudar a los reyes, verdaderamente muchas hermandades lo han tomado como algo que es ya parte de su calendario, ¿no? Es decir, cómo yo puedo compartir con los Reyes Magos esa tarea de poder dar ilusión a tantos que en realidad de verdad que están desfavorecidos y a veces están, como decía el Papa, en la puerta de al lado, no están tan lejos, ¿no? Y además, en esto creo que hay también envuelve a todas las generaciones. Si tú a los jóvenes o al grupo cofrade joven le dices, tenemos que montar la cabalgata, yo creo que la gente se lanza, ¿no? O sea, que me parece que es una perspectiva que nos llena también de ilusión en este tiempo, ¿no? José Luis, ¿cómo vives tú este periodo navideño en el ámbito de tu parroquia? Tú decías al principio que la Navidad está rodeada pues también de un ambiente, lógicamente, de compra, de preparativo, y claro, intentas también, mucha gente también en esto, los que tienen familias grandes o los que lo viven, que tienen que viajar o lo que sea, pues también necesitan ese parón, ¿no? Decir, bueno, estoy celebrando el nacimiento de Jesús. O sea, yo intento proporcionar a la gente, al menos en las celebraciones o en la asistencia que se hace en la parroquia, pues ese tiempo de decir, bueno, aquí está, reflexiona un poco, párate, adora, ¿no? Adora este misterio de amor, ¿no? Entonces lo vivo así, aunque lógicamente también la parroquia se prepara con el Belén, con todo el tiempo de Adviento, los conciertos que hay de Navidad, o sea, hay también cierto ir y venir, pero intentamos proporcionar ese espacio para que la gente pueda también vivir, ahondar en este misterio dentro de la vorágine que significa preparar, sobre todo las familias más jóvenes y eso, que tienen
grandes reuniones familiares, compras, etcétera, que es verdad que se diluye un poco todo, ¿no? Entonces, aportar por lo menos ese espacio que podamos decir, vale, estamos preparando, pero no olvidemos al protagonista, ¿no? ¿No crees también que este sentimiento de la Navidad, de solidaridad, de compañerismo, de familiaridad, es un sentimiento que se debería de extrapolar al resto del año? Parece que una vez que termina la fiesta de la Epifanía ya como que volvemos a nuestras rutinas de siempre, a nuestros quehaceres diarios, ya parece que como que ese espíritu navideño se empieza a diluir. Pero yo creo que para un cristiano, para un cofrade, la Navidad, lo que inspira la Navidad son sentimientos que deben de estar durante todo el año, ¿no? Sí, Alejandro, tiene mucha razón que si esto bueno que despierta en nosotros convierte la vida de los demás en mejor, pues ojalá estuviera todo el año. De hecho, por ejemplo, Cáritas tiene este año un lema para la campaña de Navidad que dice, mientras hay personas hay esperanza. Por lo tanto, aunque los lemas siempre son impactantes para causar, pero es real, es decir, durante el año cada persona que se pone al lado del otro, y no digamos, por ejemplo, en ámbito de hermandades, cada labor que se hace, es que también atendiendo a los hermanos, teniendo detalles con ellos, cuidando la hermandad de la cofradía, cuidando pues que todos tengan su sitio, que también todos tengan su responsabilidad y solo esa o nada más que incluir a los demás, pues yo creo que se insiste en cuidar eso, ¿no? Durante el año, que ciertamente en Navidad brota, pero que creo que tiene mucha cabida en nosotros, ¿no? Si eso que brota crece y se afianza, pues creo que al final, claro, todo el año no podemos estar sonrisas y eso, también vienen las preocupaciones, igual en Navidad, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, yo estaba en el hospital materno y cuando ves cómo te transmiten, o sea, piensas que vas allí a ofrecer y vamos con la luz de Belén, y cuando piensas que vas a ofrecer, sin embargo te ofrecen ellos más, ¿no? Por ejemplo, un niño que lleva un año lleva ahí ya, y la abuela dice, no para, está desde esta mañana, o sea, te das cuenta que hay mucho que te ofrecen cuando te acercas a las necesidades, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea recuperar esto cada año, pero efectivamente sería deseable que tuviéramos también este sentido profundo de amor, ¿no? Durante el resto del tiempo. Has citado el caso este de los niños que están en hospitales. Yo creo que también la Navidad debe de ser un poco mirar hacia los demás, ¿no? Eso. Mirar hacia los demás, darse a los demás también. Sobre todo en uno de los males que tiene más nuestra sociedad, que es la soledad. ¿Cuántas personas hay solas, no? Que pasan estos días, que no tienen compañía de familiares, que se han quedado solos. Y entonces yo creo que ahí es donde los cristianos, los cofrades, debemos de tener nuestra punta de lanza, sobre todo de acompañar al más necesitado. Sí, sí. Que no todo es la parafernalia de lo que vemos, la parafernalia de las luces, de los regalos, sino que hay personas que están ahí, que sufren, y que nada más que el hecho de darle compañía en estos días, eso es una cosa, eso es el principal regalo que podemos dar, ¿no? En efecto. Por ejemplo, hay del ámbito parroquial, por ejemplo, hay personas que su celebración de su misa y eso es lo que tienen. O sea, ya han cumplido muchos años, ya muchas veces pues ya no les queda familia, o los hijos están fuera, o simplemente que están solos, o a lo mejor en una pareja de dos, uno falta, y tiene mucha razón. O sea, hay personas realmente con nosotros, a nuestro lado, que están en completa soledad. Pero Alejandro, el sentido profundo de la Navidad, si te das cuenta, desde el origen es así, porque honestamente Jesús sin lugar para nacer, a los pastores que todos conocemos por la historiografía y porque los pastores en muchos casos eran, o sea, por delitos de sangre marchaban a pastorear al campo, luego los magos que representan, vamos a decir, el mundo de la superstición, que caminan hacia encontrar esa luz de la verdad, o sea, que son todos los caminos posibles del ser humano, y decir, están reflejados ahí, ¿no? Y este niño ahí tiritoso, ¿no? Lo imaginamos en medio de una noche fría, ¿no? Como eso se lo dice a los de Venezuela y dice, bueno, vamos a ver, pero o sea que al final el Hijo de Dios va a lo más solo, o sea, que su sentido profundo, como tú muy bien dices, es ese desde el principio, ¿no? Es decir, mira, yo voy al lado de aquel que está más solo, ¿no? Por lo tanto es el movimiento que hace Dios, no sé si lo hacemos nosotros, yo creo que sí, Alejandro, yo sí lo veo, hombre, también te das cuenta que a veces
no somos insolidarios, que a veces tenemos gestos que no compartimos, que tenemos, pero yo sí que veo, o sea, sí encuentro en la gente esa necesidad de decir, no, yo no puedo dejar, no puedo ser indiferente, aunque por desgracia también a veces pues son invisibles estas personas también, a veces, ¿no? Pues José Luis, ha sido un auténtico placer el contar contigo, el darnos esas claves de cómo los cofrades, cómo los cristianos debemos de vivir este tiempo trascendental de la Navidad y cómo hacer extensivo todos esos buenos sentimientos, todo eso que nos trae el nacimiento del Hijo de Dios, pues a nuestros semejantes, a las personas que nos rodean y sobre todo eso, hacer ese sentimiento extensivo durante todo el año. Muchísimas gracias y que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad, Alejandro. Gracias. Nosotros vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos enseguida. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV. Una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más PTV que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Seguimos aquí y vamos a seguir. Este 31 de diciembre te esperamos a las 11 de la noche. Vive las campanadas en PTV Andalucía. Donde hay cabida para todos. Porque este año haremos historia. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas e llamadas ilimitadas durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. Es siempre un placer recibir en nuestros estudios de Sentir Cofrade pues a nuestro historiador de cabecera, el profesor Antonio Rafael Fernández Paradas, que después de 2 semanas que ha estado un poco convaleciente, vuelve a estar nuevamente con nosotros.
Buenas noches, Antonio. Alejandro, buenas noches, feliz Navidad ya casi en esta inminente Natividad del Señor, prácticamente mañana, ¿no? Efectivamente tiene unos días un poquito de recuperación, estos fríos que nos han llegado a Málaga, que no estamos acostumbrados, mantenido guardando cama unos días, pero ya estamos casi totalmente entonados. Pues quería tener esta entrevista contigo para tratar algunos temas de actualidad. Hombre, ya que estamos ya en la víspera de la Nochebuena, pues me gustaría saber ¿por qué derroteros ves tú que va esta celebración de la Navidad? ¿No parece, Antonio, que la Navidad, que fue en su origen una fiesta pagana, que se cristianizó, no parece que está volviendo como otra vez al origen? Ese sentido cristiano está cada vez diluyéndose más y se está cada vez paganizando más. Totalmente, Alejandro, y es curioso porque si la comparamos con la otra gran fiesta del año para nosotros, que es la Semana Santa, ¿no? Mientras que la Semana Santa se ha vuelto mucho más popular, entendiendo esto con múltiples matices, la Semana Santa, la Navidad se ha convertido en algo mucho más institucional, ¿no? Como promueve un consumismo muchísimo más exaltado, cosa que la Semana Santa todavía no hemos llegado a ese grado, ¿no? Sí que hay una diferencia entre una fiesta y otra, ¿no? Y sí que es cierto que la Navidad se está relativizando en el sentido de que hemos perdido un poco la trascendencia, ¿no? De lo que está pasando o lo que va a pasar en estos días, ¿no? Llevamos ya varias semanas de preparación, pero es que efectivamente, ¿no? Estamos un poco volviendo a esos orígenes donde se perdió la esencia de la Navidad, era otra que siempre tuvo que ver con el cambio de estación, el solsticio de invierno, etcétera, ¿no? ¿Tú particularmente cómo vives este periodo navideño, Antonio? Bueno, siempre un poquito ya cuando llego a las Navidades con las clases, terminando las clases en este sentido, pero bueno, a pesar de que yo no tengo un espíritu especialmente navideño, sí que reconozco que me gusta estar en casa, de comer con los amigos, comer con la familia, hacer rosquitos, hacer un poquito eso, sí que me gusta, me recuerda a eso, a pasar un tiempo de recogimiento, ¿no? En Navidad, y se agradece también, ¿eh? Los que llevamos una vida un poco ajetreada de viaje, de carretera y demás, Alejandro, estos días suponen encontrarse un poco pues con la familia, con la casa, con sabores antiguos. La Navidad me recuerda mucho retrotraerse también a la infancia, ¿no? A la época de la familia, cuando se vivían las cosas de otra forma, ¿no? Totalmente, bueno, y la Navidad antes era algo extraordinario, ¿no? Ahora me decía una persona el otro día, es que podemos comer lo que queremos durante todo el año. Exacto. Antes se comía en Navidad cosas especiales, el menú era especial porque la persona no tenía, ¿no? Era de esos días muy señalados en el calendario donde se hacían cosas especiales. Yo intento, o en cierta manera, mantener esas cositas un poquito más especiales, ¿no? O hacer comida que hace mi madre, o repostería, o hacer cosas que nos recuerden a eso, a lo que éramos en otra época, Alejandro. Pasando ya al tema ya cofrade, que es el leitmotiv de nuestro programa, ¿no? Nos encontramos ya en los últimos días del año, de este año 2025, y toca hacer balance de todo lo que se ha hecho en este programa Sentir Cofrade en esta temporada del año 2025. Antonio, ha sido un arduo trabajo, en el cual tú has tenido también una parte muy importante. Hemos hecho muchas cosas, me he contado ya un poco todos los temas que me traía, todos los temas que hemos tratado. Digo, madre mía, qué locura, ahí para escribir un libro aquí, ¿no? Nos ha dado mucho de sí el año. Ha sido un año, Alejandro, muy bonito, cansado, porque al final detrás están los compañeros, detrás de un programa hay muchas horas de los reportajes, ¿no? Pero hemos vivido cosas muy bonitas, ¿no? Hemos tenido durante este año, para mí ha sido probablemente uno de los años más bonitos de mi vida, con momentos muy especiales, que ahora hablaremos de ellos. Sin lugar a dudas, ese Martes Santo, Alejandro, para mí sigue siendo uno de los días más bonitos que he tenido en mi vida. Y cuando nos quedamos solos ante el peligro. ¡Qué locura! ¡Qué tarde! ¡Qué cansancio! Con la Hermandad de Nueva Esperanza, la única que estaba en la calle, en ese retorno que hizo desde la ermita de Zamarrilla hasta su casa hermandad, ¿no? Y como nosotros dos ahí, durante esa noche... Nos acostamos a todos nuestros telespectadores. Nueva Esperanza nos tiene que dedicar un toque de campana el próximo año. Y la verdad que se trataron muchos temas y muy interesantes en esa noche del Martes Santo. Y es curioso, Alejandro, cómo ha trascendido meses después. Hay personas que siguen viendo esa madrugada del Martes Santo que tuvimos tan tarde y lo han visto en el verano, lo han visto en septiembre, lo han visto en noviembre, ¿no? Bueno, fue algo especial y sin lugar a dudas para mí sería, ahora podemos comentar otro momento de este año, ¿no? Pero del momento televisivo del año y uno de los de mi vida, sin lugar a dudas, es ese Martes Santo. Yo me lo guardé, fue muy emotivo, estábamos muy cansados, era muy tarde y aún así fue todo el verbo de su magia, ¿no? En aquel día, ¿no?
Eso fue en cuanto a la Semana Santa, pero lo que me has comentado anteriormente, hay muchas horas de arduo trabajo, de muchos reportajes, de muchos quebrarnos la cabeza para intentar pues llevar a nuestros telespectadores la actualidad cofrade y sobre todo el llevar también el arte, la cultura, todo lo que encierra la celebración de nuestra Semana Santa, ¿no? Yo creo que ese ha sido quizá el gran acierto de tu programa este año, darle tiempo a las cosas y profundizar y trabajar el arte y dar visiones, ¿no? Por ejemplo, empezamos el año, bueno, el año no, la temporada un poco, ¿no? Que prácticamente llegó el trono del Cristo, la sentencia, y aquí le hicimos un análisis detallado hasta el último pormenor, ¿no? En ese periodo de Cuaresma, Alejandro, quizá yo destacaría, había varias cosas que me gustaría destacar, ¿no? Por ejemplo, el primero fue aquel programa que tuvimos de Eugenio Chicano, ¿no? Que fue como una de nuestras puestas de largo fuera también, ¿no? El programa que hicimos de Ángel Sarmiento, El Puerta Oscura, pero era algo muy especial porque yo jugaba en casa, era el niño de mi cofradía, era uno de mis niños de toda la vida, entonces fue muy especial, ¿no? Y ahí nos pasaron, Alejandro, no sé si recuerdas, dos cosas muy bonitas, o por lo menos yo las viví muy intensamente, que fueron el reportaje en la Casa Hermandad de Inspiración. Con el trono de la Virgen de los Dolores Coronada, ahora mismo se está escuchando la marcha. Poder verla, además lo vimos bueno, primero que nos los abrieron todo, las gracias a Alejandro, a todos los compañeros, Juan Carlos Estrada, que es que estaban allí todos, es decir, nos abrieron la Casa Hermandad, nos abrieron el joyer de la Virgen, nos subieron en todos los cacharros para que pudiésemos sacar unos planos espectaculares, nuestras cámaras hicieron cosas muy bonitas, ¿no? Entonces eso fue un día con mucha responsabilidad, ¿no? Porque hablar de la Cofradía de la Inspiración, de la Virgen de los Dolores, con Juan Torres también allí, era una responsabilidad como muy importante, ¿no? Fue el broche de oro a la Cuaresma, ¿no? Totalmente. Porque se hizo para la jornada del Viernes de Dolores, ¿no? Fue un broche muy bonito, fue un broche muy intenso, ¿no? Ya habíamos hecho, para mí hubo otro momento que tuvo unas implicaciones muy especiales, ¿no? Porque de nuevo jugaba en casa, que fue aquel reportaje tan largo que hicimos en Antequera, el archicofradía de arriba, ¿no? Qué frío pasamos allí sentados en la puerta del portechuelo, pero qué bonito quedó, ¿no? Lo recuerdo como algo muy especial, porque era volver a casa, volver a mi casa, volver con los que habían sido mis titulares en algún momento de mi vida, ver al nazareno guapo del que estoy enamorado, ¿no? Y eso fue muy, muy emotivo, ¿no? Quizás de esa parte de la primera mitad del año, lo de la aspiración y lo del socorro, poder tenerlo todo de cerca, la trascendencia que tuvo Alejandro posteriormente, ¿no? Que lo vio muchísimas personas, gustó muchísimo, entonces fue un programa muy bonito y a mí me supuso algo muy emocional, que fue encontrarme con mis raíces, con algo que yo era, que ya no soy, ¿no? Vino después la Semana Santa con todo lo que conllevó, ¿no? También de participación tanto tuya como de otros contertulios, ¿no? Que creemos que enriquecieron sobremanera toda la retransmisión y todo el trabajo que hizo esta cadena para llevar a sus hogares pues todos los pormenores de nuestra Semana Santa, ¿no? Y después ya entró el mes de mayo, esa experiencia rociera. Bueno, la experiencia rociera, la esperanza en Roma. La esperanza en Roma. Lo del Rocío, Alejandro, también nos van a tener que querer, es decir, esas 4 horas de directo que le dedicamos al Rocío. Al Rocío, que fue también muy importante y sobre todo uno de los grandes eventos, quizá el gran evento cofrade de este año 2025, como ha sido la apuesta que hizo esta cadena, PTV, a nivel regional, ¿no? Para llevar todo lo que aconteció esos días grandes de mayo en Roma con el Cristo de la Aspiración del Cachorro y con la Virgen de la Esperanza. Probablemente has dicho del año, yo creo que es uno de los acontecimientos más trascendentales probablemente de los últimos 20-25 años, más allá de las manas y demás que ya no son tan extraordinarias, lo que vivimos en Roma con muchísimas sombras, con muchísimas luces también, ¿no? Pero aquello fue un espectáculo y de allí resaltaríamos muchas cosas. Bueno, a mí me hizo mucha ilusión recoger la acreditación en el Vaticano, fue una de las cosas, a mí me hizo muchísima ilusión, Alejandro, ese momento, no la tengo colgada en casa, ¿no? El comportamiento del Archicofradía de la Esperanza, sí. Por encima de todo. El trabajo, el comportamiento, la puesta en escena. Es muy emocionante recordar cuando la lluvia empezó a caer y la puesta en escena, esa cofra en la calle, que allí no se movió nadie. Y cómo Málaga se volcó, ¿eh? Málaga se volcó. Cuando hubo esos problemas con la policía, bueno, pues que no entendían el formato y la gente quería estar con la Virgen de la Esperanza, y la respuesta del pueblo de Málaga fue jalear a la Virgen, ¿no? Y la policía se tuvo que apartar de la calle cuando íbamos por allí, por los foros, se tuvo que apartar porque la gente lo que quería era jalear a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Esa respuesta
para mí es uno de los grandes momentos de la historia de la Semana Santa de Málaga, sin lugar a dudas. Cómo Málaga respondió de manera pacífica a algo que lo que queríamos estar delante de ella, que teníamos que estar delante de ella porque estaba lloviendo y allí no sobraba nadie, ¿no? Y yo creo que eso fue algo muy bonito, ¿no? Nos dio muchísima esperanza a todos, Alejandro, en esos días. Después tuvimos la retransmisión de la Vuelta de la Virgen de la Esperanza, esa procesión triunfal que hizo desde la Santa Iglesia Catedral hasta su basílica. Y cuando ya nos creíamos ya que el verano ya entraba y que ya el programa ya se iba a finalizar, bueno, sí, el programa Sentir Cofrade finalizó a finales de junio, pero después nos embarcamos en esa serie de reportajes que se emitieron en el Málaga TV, en el magazine de los veranos de la cadena de PTV, ¿no? Y ahí también pues derrochamos también una serie de ingenios, sobre todo dando a conocer la vocación de la Virgen del Carmen en las distintas imágenes que se veneran en nuestra ciudad, ¿no? De repente todo olía a incienso y mar, que fue Exactamente. el título de nuestro programa en aquellos días. Hicimos mucha calle, Alejandro, pasamos del frío al calor más extremo, ¿no? Nos pasaron muchas anécdotas también, ¿no? Las que no se ven nunca, que debería haber un recordatorio de lo que no se ve en cámara, ¿no? Recuerda aquella locura de Enzo Zamarrilla, que los problemas, tuvimos una serie de percances, tuvimos lo que no nos había pasado nunca, pues tuvimos que iniciar el rodaje pues como varias veces, ¿no? Nunca nos había pasado las portones que estaban abriendo en la calle, eso por el caprichito de grabar, ¿no? Grabamos cosas muy chulas, Alejandro, grabamos planos muy bonitos. Sí. Quizás yo disfruté mucho de todo, ¿no? Pero tengo en la cabeza un plano cuando estábamos sentados en los mártires con la Virgen del Carmen. Con la Virgen del Carmen, y cuando nos sentamos en la puerta, en el presbiterio de la iglesia, ¿no? Nuestro compañero Juan me hizo un plano muy chulo, que fue un plano circular ascendente. Eso fue muy guay, hicimos cosas muy bonitas, ¿no? Con la Virgen del Carmen vivimos cosas muy bonitas, con todas, ¿no? Sí. Bueno, y el reportaje que hicimos a Juan Vega, con la Virgen del Carmen del Puerto. Eso, el de la Virgen del Carmen del Puerto, y en mayo también tuvimos ese otro reportaje larguísimo. En Antequera. En Antequera, que fue muy bonito, ¿no? Porque de nuevo estábamos en casa, yo había trabajado detrás de esa exposición, grabamos en la puerta del museo, que también tuvimos unos planos muy bonitos, Alejandro, ¿no? Fueron días como muy frenéticos, ¿no? En ese Incienso y Mar recuperamos a nuestro Juan Casielle, que le dedicamos un monográfico enorme y pusimos en valor sus luces y sus sombras también, ¿no? Y también recuperamos a Buiza y a Francisco Palma. Intentamos un poco darle cariño a Francisco Palma, pero fue simpático, disfrutamos mucho de los Inciensos y Mar. Hicimos muchísimo, entre uno fueron como 18 o 19 Inciensos y Mar los que tuvimos este verano, y por fin llegaron las ansiadas vacaciones. Llegaron las vacaciones y ya empezó ya en el mes de septiembre la nueva temporada, y ya se nos juntaron ahí pues sobre todo las extraordinarias del mes de octubre, ¿no? La extraordinaria del Cristo de la Soledad del Dulce Nombre, de la Virgen de la Trinidad Coronada y de la Virgen del Gran Perdón, de la Cofradía del Prendimiento. Tuvimos que llegaron los directos también, llegaron las horas de retransmisión. Habíamos tenido previamente también ese especial de la Virgen de la Victoria, ¿no? Donde hablamos del trono, con sus matices, con sus cosas que había que crecer para el futuro, ¿no? Reclamamos el manto para la Virgen de la Victoria, ya que tenemos la oportunidad de nuevo decirlo, una de las cuestiones, ¿no? Le dedicamos tiempo efectivamente a las procesiones extraordinarias, ¿no? Con sus cosas maravillosas y con esas harturas de formato que habíamos comentado también, ¿no? Pero que nos encantó todas, ¿no? Ver la Trinidad espectacular, el despliegue patrimonial que hizo la Cofradía del Cautivo es algo sin precedentes, ¿no? Habla muchas cosas, ¿no? Cuando vimos aquello entendimos otra cosa, ¿no? El capuchino se puso en la calle y se puso por el jaleo, el jolgorio de la Virgen del Gran Perdón, el prendimiento, ¿no? El Señor de la Soledad pues nos dio estampas muy atípicas, muy raras, ¿no? Pero recuperó esa parte alta de la ciudad de Málaga que no tiene procesiones, la zona del cementerio de San Miguel. La zona del cementerio de San Miguel, efectivamente, ¿no? Donde parece que no pasan cosas y de repente pues todos eran capuchineros, ¿no? Y eso fue muy bonito también, Alejandro. Sumándole además que tuvimos la Virgen de la Merced, dedicamos también a la Virgen. Ese monográfico también. Un monográfico a la Orden de la Merced, a los mercedarios y la Virgen de la Merced, además que estaba espectacular, que nosotros habíamos grabado también, bueno, cuando grabamos el reportaje de Buiza para Incienso y Mar, grabamos el Cristo y demás, bueno, pues le dedicamos espacio a ella también. Uno de los aspectos que más han intentado cultivar durante estos programas de Sentir Cofrade ha sido el debate, ¿no?
hemos tenido debates muy profundos, ¿no? En los cuales pues se han tratado temas históricos, artísticos, religiosos, sobre todo con ese afán de que toda nuestra audiencia pues se enriquezca, ¿no? ¿Qué te han parecido esta serie de debates que hemos tenido a lo largo del año? Me ha gustado mucho, Alejandro, me ha gustado mucho porque ha sido un formato científico, un formato profundo, por supuesto que tiene que llegar al público, no ha habido sensacionalismo. Salvador Los Reyes diría que alguna vez hemos discutido en el plató, nada más allá de la realidad, ¿no? Creo que ha sido el gran acierto del programa, sin lugar a dudas, que como hemos dicho anteriormente, que los temas hayan tenido su profundidad, que han tenido su espacio y su tiempo, que parecen cosas tontas, pero hay determinados temas que requieren un tiempo para ir hilándolo, ¿no? Y eso lo hemos tenido, ¿no? ¿Recuerdas, por ejemplo, el tema que, bueno, hemos tenido muchos, ¿no? Que los he contado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la degeneración del centro histórico, ¿no? Qué tema más interesante, como dimos esa perspectiva del urbanismo, de la geografía, etcétera, ¿no? Hablamos también de las casas de hermandad, ¿no? De la capacidad que tenían. Hemos hablado de las redes sociales. Prácticamente a principios de año hablamos de la inteligencia artificial. Por supuesto, muchísimos temas de escultura, de iconografía, ¿no? Hablamos de la festividad de Cristo Rey, que nos dio para contar un montón de curiosidades, ¿no? Entonces creo que, Alejandro, eso ha sido muy bonito. Eso ha sido poder profundizar con los compañeros, que ha habido momentos que hemos tenido grandes especialistas que nos han acompañado. Sí, hombre, desde aquí pues, me gustaría pues citar a Ignacio Navarro, Salvador de los Reyes, José Manuel Leiva, José Manuel Sánchez Ponce, bueno, toda la serie de personas que han estado viniendo a este programa de Sentir Cofrade, y desde aquí pues le queremos dar nuestras más sinceras gracias, porque entre todos hemos hecho partícipe este programa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además han aportado muchísimo, ¿no? Especialistas en cosas muy particulares, ¿no? También hemos tenido dignidades eclesiásticas, ¿no? Cuando vino, por ejemplo, sí, el obispo, vino el deán de la catedral primero, que pusimos sobre la mesa una serie de cartas que eran importantes, ¿no? Y llegó ese momento un poco culmen, que fue poder entrevistar al nuevo obispo de Málaga, ¿no? Que fue una experiencia muy interesante, Alejandro. Yo también creo que me la guardo como algo muy especial, porque era un poco como la guinda también de todas las cosas que habíamos hecho, ¿no? Requería otro tono, requería otro tipo de preparación, ¿no? Que aunque siempre tenemos un trabajo detrás no se ve, ¿no? Los papeles, ¿no? Tenemos un trabajo tal, pero del obispo como que le pusimos una conciencia especial. Queríamos contar algo diferente, queríamos dar una visión diferente del nuevo prelado malagueño, y creo que conseguimos lo que queríamos. Nos respondió con sus cuestiones, porque había cosas que no era el momento, pero sí que creo que se quedó con la copla de que cuando le preguntemos en el futuro, si te volvemos a tener la oportunidad a lo mejor en algún momento, que tiene que responder a ese tipo de cosas que nos afectaban a todos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, quizás un tono muy serio, ¿no? A pesar que siempre somos serios, pero aquel día, Alejandro, fue un tono especialmente serio con el prelado, y respondió, y también tuvo su gracia, tuvo su momento simpático, ¿no? Que cuando nos habló de su peluquero, las cuestiones de las confesiones que le hacía su peluquero, ¿no? Hombre, una de las cosas que yo quiero dejar también constancia es de esta preparación que se tiene a la hora de hacer los programas, porque son 2 horas de programa, pero esto tiene muchas horas detrás, muchas horas en la trastienda, en la cual pues hay que quebrarse un poco la cabeza pues para buscar nuevos contenidos, nuevos contertulios, es decir que estas cosas tienen todo su preparación, ¿no? Totalmente. Además, Alejandro, por ejemplo, para que nuestros espectadores se hagan una idea, un programa de 1 hora, un reportaje de exteriores de 1 hora, pueden ser 5 horas de grabación, 6 horas entre montaje, cámara, ancla, eso por un lado, y los compañeros después el tiempo que le dedican por detrás, y después de preparación de contenido requiere mucho tiempo, ¿no? Hilar un discurso como la inspiración, que fueron tanto tiempo, bueno, que fue 1 hora al final prácticamente el reportaje, pero hubo que hacer muchos deberes, hubo que preguntar muchas cosas, de nuevo en inspiración, que nos dieron todo, es que nos abrieron todas las puertas, nos contaron. Ese trabajo es bonito porque lo hemos vivido de una manera un poco en la sombra, pero también ha sido un poco, Alejandro, el poder compartir estos meses. Oye, ¿cómo quieres enfocar esta cuestión, ¿no? También ha sido una de las cuestiones que me lleve en y después siempre temas tratados desde el máximo respeto, ¿no? Aunque aquí cada contertulio, cada persona que ha venido aquí a nuestros estudios de Sentir Cofrade ha hablado con total libertad, pero siempre desde el máximo respeto hacia nuestras hermandades y cofradías, porque eso es un rasgo de nuestro programa desde el primer momento, el
el respeto a la labor que hacen nuestras hermandades. Eso no quita pues que dentro de nuestras opiniones pues se puedan manifestar cosas que creemos que pueden ser mejorables, ¿no? Claro, hay que trabajar, Alejandro, es decir, no creo que fuese el objetivo de este programa ser bien quedado, ¿no? Pero en no ser bien quedado, desde la parte científica, con respeto, con cariño, pues hemos intentado tratar un poco con todo, ¿no? Creo que nadie puede decir que ya se haya sentido ofendido con este Aunque programa. parece que ha habido... Bueno, parece ser que tendremos que matizar a ver qué se ha entendido por ahí por la agrupación de cofradías. Ya tendremos ocasión en algún momento de comentarlo. También el espacio que se le ha dado a las hermandades de víspera. También. Creo que eso ha sido uno de los grandes también aciertos de este año. Hemos tenido muchísimo tiempo de compartir cosas con las hermandades de víspera, hacerlas manifiestas, hacer una realidad que prácticamente ocupa la mitad de la nómina de las que están agrupadas, es decir, hay como 20 y tantas cofradías en los barrios. Eso tiene que estar presente. Estos programas anteriormente eran como dedicados a la Cuaresma, a la Semana Santa y a lo que pasaba en las cofradías agrupadas, ¿no? Eso no puede ser. Ya en el siglo XXI, Alejandro, eso tiene que ir cambiando y las autoridades de nuevo tienen que llamar la atención de que esas cofradías están ahí, que tienen que crecer, que tienen que promocionar, que le hemos mencionado muchísimas veces que no ha promocionado ninguna cofradía de víspera en todos estos meses, ¿no? Y se lo comentamos al obispo también, ¿no? Después también se le ha dado mucha importancia al papel de la juventud. Han venido también en estos programas de Sentir Cofrades muchos jóvenes cofrades malagueños que no son conocidos por la mayoría de los hermanos y de los cofrades, ¿no? Y sobre todo hacer también personas anónimas, personas que a lo mejor no son muy conocidas, pero que nos sorprenden por sus conocimientos, ¿no? Por todo lo que saben relativo a nuestra Semana Santa. Siempre es verdad que, hombre, se puede entrevistar a un hermano mayor, a un miembro de una junta de gobierno, pero yo creo que siempre hemos intentado pues, apostar por otras cosas, ¿no? Abrir un poco el espectro, ¿no? Se ha escuchado muchísima gente joven, han traído libros, han traído publicaciones, han traído formatos diferentes, audiovisuales, personas que tenían podcast, ¿no? La presencia también que ha tenido la mujer en este programa, la mujer en muchos ámbitos, porque no solo ha estado aquí. Y más debería de haber, ¿eh? Sí, probablemente sí, está claro, tomamos nota también, ¿no, Alejandro? Pero en la medida, cuando hemos tenido temas históricos, se ha intentado tratar, ¿no? ¿Os recuerda cuando fue la extraordinaria del cautivo, la señora que estuvo, que fue espectacular escuchar a una persona con una memoria viva de la cofradía del cautivo, ¿no? Nuestra compañera Estefanía, es decir, todas las que han pasado por aquí también, que nos han sumado con esa riquísima cultura, esas experiencias que son parte tan importante de esta realidad en la que vivimos, ¿no? Los jóvenes, recuerdo, ¿no? Al principio, no sé si recuerda al principio de año que traíste, era una chavala que era vestidora. ¿Ah, sí? Vino a principio de año, ¿no? También, ¿no? Y que estaba súper ilusionada de poder estar aquí, ¿no? Hemos tenido esculturas, hemos tenido artistas, ¿no? Mencionabas tú la visita a Juan Vega, ¿no? Qué bonito también cuando disfrutamos de esa Virgen del Carmen Nueva del puerto, ¿no? Bueno, han tenido cabida muchas cosas, por supuesto la Iglesia en sus múltiples representaciones, hemos dicho el obispo, el deán, hemos tenido después nuestro compañero Juan Carlos Millán, otros muchos sacerdotes que han pasado por este programa durante estos meses, ¿no? Y una vez que ya hemos desglosado más o menos el amplio catálogo de contenidos que hemos tenido en este año 2025, que ya va finalizando, ¿qué esperas, Antonio, para el próximo año 2026 en Lo Cofrade? Pues he pensado mucho la respuesta, Alejandro, he pensado mucho la respuesta desde un poco desde días atrás, pensaba, digo, bueno, pues si me pregunta, ¿qué le voy a decir, no? Y no sabía cómo ordenarlas, ¿sabes? Porque no sabía si poner primero las lanzas, poner el cautivo, poner las hermandades, no sabía, ¿no? Quizás la primera, espero para el próximo año que ninguna Virgen de Málaga se ponga a la calle. Eso es lo primero que esperaría, que esto no puede pasar en la casa de Dios y en la tierra de María Santísima, que es Andalucía, que es una imagen de la Virgen María, la planta el señor cura párroco en la puerta de la calle. Pero ahí está la respuesta del pueblo de Málaga, ¿no? En Eugenio Gros, diciendo que aquí estamos y bueno, y las puertas se vuelven a abrir, ¿no? Pido también para el año que viene el templo para el cautivo, que tantas veces hemos reclamado en esta casa, y que sea patrón de la ciudad. Es de justicia, el Málaga le debe muchísimo al cautivo y tenemos que devolverle todo lo que nos ha dado, ¿no? Y ya un último pensamiento, quizás,
Me gustaría que crecieran las hermandades de víspera. No vamos a decir el término por hermandades porque me parece muy feo y me parece despectivo. Y por supuesto ese término de hermandades piratas que otras personas utilizaban, ¿no? En algún momento que yo me decía cofradías no contactadas, lo mencionamos en algún momento. Me quedaría con esa idea también de que esas cofradías promocionen y que se conviertan en cofradías. Invitar a los malagueños que vayan a los barrios, que vayan a Carranque, que vayan a ver a Goretti, que vayan a ver a la Virgen del Refugio, de Esperanza Refugio en Miraflores, en sus múltiples versiones. Quizás pediría todo eso, ¿no, Alejandro? Y pediría también pues, mucha tele contigo, todas las horas que sean y más. Y en cuanto a la patrimonial, ¿qué crees tú que será el gran estreno de la Semana Santa de 2026? Bueno, ya le toca al Cristo de la Caridad. Del amor. Del Cristo del Amor, de la Cofradía de la Caridad. Me consta que lo que se va a presentar ni en los mejores sueños de Fernando Prini ni en los mejores sueños de la cofradía van a poder hacer creerse lo que van a tener, es decir, y cuando llegue el momento, ¿no? Ya lo desglosaremos si es posible. Va a llegar una gran obra de arte, muy importante que supera todo el trabajo que ha hecho Manuel Toledano y el resto de los compañeros, Dorado, Pintura, etcétera, han creado algo sin precedentes, pero es que Manuel Toledano ha hecho una obra, ha convertido una obra de un diseño aparente en una obra espectacular. Todo lo que hay ahí a nivel de conocimiento arquitectónico probablemente va a pasar desapercibido, y yo creo que es una de las grandes obras de la arquitectura tallada que se ha hecho en el siglo XX, XXI, sin lugar a dudas. Hay muchísimas matemáticas, muchísimos números. Entonces creo que eso va a ser uno de los grandes, el gran estreno probablemente de la Semana Santa 2026. Yo no tengo dudas, vamos, de que creo que va a ser el gran estreno muy bonito. Del año 2026, ¿no? Bueno, veremos en la calle, si Dios quiere, el Trono de la Sentencia, que no se pudo ver en la calle también. Y bueno, veremos a ver si las cofradías pues nos sorprenden con algún otro estreno así. Seguro que hay algo grande. Bueno, no hemos hablado del retablo de Mena. Exactamente. Que fue también el otro de los grandes estrenos patrimoniales del 2025, pues esa puesta en escena espectacular y lo necesario que era de que Santo Domingo empiece a parecer un sitio adecentado. Que también hay memoria histórica ahí, como decía nuestro compañero Salvador de los Reyes, que esa memoria histórica también hay que recuperarla. Bueno, Antonio, pues ya toca pues desear a todos nuestros telespectadores que hayan disfrutado de todos estos programas que hemos hecho con todo el cariño, ¿no? Y el trabajo del mundo para deleite de nuestra audiencia, ¿no? Que sepan que hay mucho trabajo detrás, y yo públicamente, ya que estás aquí delante, pues quiero agradecerte pues todo el esfuerzo, el trabajo que has hecho, siempre a plena disposición de nuestro programa, ¿no? Que eso es de agradecer, ¿no? Personas que tienen esa cultura como tú posees, ¿no? Pues que la den a los demás, ¿no? Que no solamente se quede en la clase, en una universidad, que me parece muy bien, pero que también yo creo que vosotros, personas que tenéis ese conocimiento, pues estáis en cierto modo obligados, ¿no? A darlo también a los demás, ¿no? Y entonces, pues, de agradecerte de tu total disponibilidad durante todo este año, pues para llevar a nuestra audiencia pues todo lo que sabe de nuestra Semana Santa. Hacemos buena pareja televisiva, Alejandro. Sí. Hacemos buena pareja televisiva, y eso ha sido muy bonito, poder disfrutar de tu compañía, de tu tiempo, de tu dedicación, de tantas horas de audio, cruzando, de un poco planteando la historia. Entonces ha sido muy bonito. Para mí es el año de mi vida, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nosotros vamos a ir a publicidad y bueno, como hemos estado hablando, pues vamos a terminar este programa de Sentir Cofrade pues con un debate muy interesante que va a analizar la obra, la trayectoria artística del gran artista, tallista, imaginero Pedro Pérez Hidalgo. Dentro de unos instantes estamos aquí nuevamente. A tu teoría le falta calle. A nosotros nos sobra. Tu próxima obsesión se llama Break. Y todavía no lo sabes. Las reglas están para romperlas. Break. Rompe las reglas.
Odisea es naturaleza, esa fuerza tan poderosa. Odisea es aventura, curiosidad, conocimiento. Es una manera de descubrir el universo, nuestro mundo, nuestra tierra. Odisea. Que conozcan nuestra gente, que descubran nuestra tierra, que gocen de nuestro comer, que les trataremos como si fueran de toda la vida. Pero un trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros le ofrecemos de corazón, de Andalusian Deal, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. La antigua casa de guardia les desea felices fiestas. Esta Navidad, Málaga brilla en cada rincón y allí donde aparece la magia, llega la EMT. Al centro, a los barrios, también al tuyo. Estas fiestas, muévete con quien te acerca todo lo que hace especial a Málaga. Donde hay Navidad, llega la EMT. Es un mensaje del Ayuntamiento, Ciudad de Málaga. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un hasta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más PTV que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. PTV, seguimos aquí y vamos a seguir. Este 31 de diciembre te esperamos a las 11 de la noche. Vive las campanadas en PTV Andalucía, donde hay cabida para todos. Porque este año haremos historia. Dice que te quiere, pero tira los bricks al azul. Y dice que recicla, pero no sabe que el papel de aluminio va al amarillo. Red flag. Pero también hay quien lo hace bien. Sabe que una caja de madera de la fruta va al amarillo. Y que una botella metálica va al punto limpio. Green flag. Porque cuidar Málaga también es esto. No eres tú, son tus acciones. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad.
Hace escasos días la Cofradía del Prendimiento organizó una conferencia sobre la figura del tallista e imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo y lo catalogaba como el creador de un legado. Esa conferencia fue impartida por Salvador Jiménez, presidente de la Asociación CEGRI, que se encuentra aquí esta noche con nosotros en Sentir Cofrade. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, encantado. Y también nos visitan Antonio Mayorga, que es miembro de la Archicofradía de la Pasión, ¿no? Y gran conocedor de la obra de Pedro Pérez Hidalgo. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo soy de Almojía, Es verdad, es de Almojía, es de Almojía, cierto, cierto. Y también nos visita aquí en esta tertulia pues nuestro profesor Antonio Fernández Paradas. Buenas noches, nuevamente. Buenas noches de nuevo. Bueno, para empezar me gustaría que tanto Salvador o tú mismo, Antonio, pues nos hicierais una breve reseña sobre la biografía de nuestro protagonista, de Pedro Pérez Hidalgo. Bueno, Pedro es un personaje muy singular en todo, hasta en su vida, ¿no? Es un personaje que nace, él lo comentaba sobre todo, antes a micrófono cerrado decíamos que hay muy poco publicado de Pedro Pérez Hidalgo, es una desgracia. Algo hizo Eduardo Nieto, Antonio Roche, hay en la cruceta hay alguna publicación hecha. Yo creo que quizás hoy se marca un antes y un después y nos surja quizás la idea de escribir algo, alguna monografía, no solamente de Pedro, sino de los escultores de la posguerra, que son varios y que seguramente saldrán a relucir. Pedro nos dicen que nace el 12 de marzo del año 12, fíjate, en la calle de La Vara. Esa calle no existe hoy como tal, entonces vio que iba a buscar al callejero y concretamente mirando el plano de Pérez de Roza, pues aparece hoy con otro nombre. Hoy se llama la calle Coto de Doñana, una calle que comunica por las Lagunillas. Las Lagunillas y por otro lado con la plaza, en la calle de la Victoria, con lo cual en sus primeros momentos pues él jugueteaba por la calle de la Victoria, fíjate que la calle del barrio Chupetira. El padre era sastre, el padre parece que era inquieto y entonces con muy poco tiempo de vida pues se van a Melilla. Él decía en esa entrevista que le hacen años después que algunas veces por temas familiares y otros por el azar, que era una vida muy azarosa y que tenían que moverse. Poco tiempo están en Melilla y después te recalan en la ciudad de origen del padre, que es Granada. En Granada es donde él empieza a ver sobre todo la calle Calderería Vieja, Calderería Nueva. Ese es el entorno que hoy está reconvertido en lo que son tiendas de souvenir, está muy del centro de Granada. Pues entonces dice que lo primero que le llama la atención es un señor como de la madera, es capaz de hacer una guitarra, era un luthier. Entonces él empieza a empaparse, a embriagarse de eso y empieza a ver un tallista, un imaginero, que él no sabía, él sabía que era imaginero, pero no sabía mucho más. Ese hombre era Navas Parejo. Él no sabía nunca llegó a saber que era Perota, hasta que ella era mayor, y nunca le dio clases, como alguno dice por ahí. Sí había un ayudante de Navas Parejo que se llamaba Luis de Vicente. Luis de Vicente después se estableció, él por su cuenta, hizo su propio taller, y ¿qué le iba a decir a este niño? Que algunos años después, cuando él ingresara a la Escuela de Bellas Artes, pues iba a ser uno de sus profesores, Luis de Vicente. Él de verdad lo que le gustaba, que a él le gustaba sobre todo la pintura. Y quizá el que influyó mucho en él, y sobre todo en esas acuarelas, como después veréis, fue Capulino Jáuregui. Capulino malagueño, profesor en Granada, y es el primero que hace ver que el niño lo hace muy bien. El niño empezó en la Escuela de Bellas Artes con el curso inicial, eso era muy complicado. Y al terminar el curso el niño tenía sobresaliente. Incluso hablan de darle una beca para que se vaya a estudiar a Madrid, pero pintura evidentemente. Al cruzarse Luis de Vicente con aquellos tronos que hizo en la década de los años 20, como por ejemplo el de la Esperanza, el de la Virgen de Consolación y Lágrimas, claro, él estaba impactado. Otro movimiento más, el padre decide ahora, fallece el padre y hay que venirse donde está la familia, porque la madre era de Álora. Está un poquito tiempo en Álora, donde él empieza sus primeras raíces de la adolescencia, claro, imagínate, con aquel nazareno, incluso la abuela tenía cierta devoción, empieza a ir a la catequesis a la iglesia y pronto se vienen a Málaga. Y empiezan un periplo primero por la calle Especería, después se van a la calle Cilla con C, que es un almacén de grano. Hoy tenemos ahí ese mamotreto que es el centro de interpretación del teatro romano, pues esa es la calle Cilla, y después con esa ingente obra que se está preveyendo en la calle Alcazabilla, porque sabéis que calle Alcazabilla no siempre ha sido así. Calle Alcazabilla es un entramado de calles estrechas, cizagueantes, que nuestros antepasados tenían la ilusión de comunicar calle La Victoria con Alcazabilla. Entonces, cuando se pudo expropiar el cementerio de Santiago, digo, hágase la calle Alcazabilla, con lo cual se tuvieron que ir de allí, porque la obra de remodelación fue tremenda. Y se fueron a Capuchino. Nunca más salió de Capuchino, incluso muere en Capuchino, en la Alameda de Capuchino.
Él cuando llega a Málaga dice que le da pena porque está buscando talleres y no hay doradores, no hay bordadores, no hay como en Granada. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta ciudad? Lo ponen en conexión con algunos tallistas, algunos oriundos de Granada, como Rafael Ojeda San Pedro, o como por ejemplo Cristóbal Rodríguez, y él es el que empiezan a marcarle la pauta. Y él decide ya abiertamente, después de ingresar en arte y oficio, porque decía que los dineros eran los dineros, él no podía ir a Bellas Artes de San Telmo. Entonces fue a Carretería a estudiar y ahí tuvo la suerte, yo creo que una suerte pasmosa, de tener entre los maestros que tenía a Paco Palma padre, Paco Palma García. Y por ejemplo a uno que él admiraba mucho, incluso ya en su lecho de muerte se seguía acordando de García Carrera. García Carrera es el que hace los atlantes del ayuntamiento, entre otras cosas, fijaros qué personaje. Bueno, pues estos son lo que fraguan el carácter y la obra de nuestro Pedro Pérez Hidalgo. Él después se tiene aquí al servicio militar. Él conoce en esa escuela de Bellas Artes de calle Carretería, también conoce a un alumno aventajado que se llama Francisco Palma Burgos. Y tienen buena relación, buena amistad y buena sintonía, pero el servicio militar los separa. Él se va a Madrid, al cuartel de la montaña, antes el servicio militar duraba muchísimo, eso le da la ocasión de ir a buscar a uno de los escultores más afamados de entonces. Él tenía la ilusión de conocer a Mariano Belliure, y fue y conoció a Mariano Belliure, fíjate los grandes dioses que tenían, y hizo realidad esa ilusión que tenía, y una vez que se licencia, otra vez lo movilizan porque estalla la guerra civil. Él lo mandan al frente de Estepona, y en el frente de Estepona, pues en ese movimiento de gente, pues conoce a su mujer, Conrada de Carrillo, que se casaron primero por el juzgado y después 4 años más tarde se casarían en la iglesia de San Felipe Neri, como decía entonces, como Dios manda. Fijaros los tiempos que corrían. Tuvieron varios hijos, 3 de ellos, Alejandro, Rosa y Fermín, y bueno, y él empezó, se encuentra un buen día, por la calle se encuentra a Palma Burgos y le dice: qué alegría me da verte, le dice Palma Burgos, dice, porque no ves el trabajo que tengo y necesito que me eches una mano. Claro, había que rehacer todo el patrimonio cofrade después del 31 y del 36 y puesto manos a la obra. Él tiene especial recuerdo de sacar de punto lo que es la Virgen de la Piedad, el Grupo Escultórico de la Piedad y también el Cristo de Mena. Él era una persona autodidacta que él aprendió a sacar de punto, no con las máquinas que hoy sabemos que hay, sino a sacar de punto directamente de unas cayolas y pasarlo directamente a la madera que fuera, porque ni había ni materiales, ni había profesionales, ni había dinero. Las cofradías entonces querían rehacer el patrimonio lo mejor posible, pero pagando lo mínimo a poder ser. De hecho, él tenía una libreta donde en azul estaba lo cobrado y en rojo lo impagado. Y te puedo asegurar que alguna vez el rojo era mayor que el azul, ¿eh? Así que fíjate la historia. Bueno, un señor que después, en el año 42, pues decide ya establecerse por su cuenta. Y el primer trabajo que él realiza, un trabajo a mí me parece ingente, es el retablo de la iglesia de San Juan Bautista de Coín, que me parece una barbaridad. Después vendrá una imagen, el Cristo de la Agonía, de la Cofradía de las Penas, después le haría incluso el trono, y vendrían muchas, ahí aparecerán porque hemos traído fotos de ellos, tanto de esos diseños como de esos tronos, que he de decir que en Málaga están todos retirados, tanto tronos como imaginería, y en los pueblos donde se conservan esos magníficos retablos, esas imágenes, esos tronos, y que vino a cubrir un espacio y un tiempo que fue importante, si no llega a ser por ellos, no solamente por Pedro y por Paco Palma, sino también, por ejemplo, hay que de justicia reconocer a Cristóbal Velasco, a Adrián Risueño, gente que, o incluso a nuestro Rafael Briglievana, que también ocuparon un espacio, Andrés Cabello, que vinieron a ocupar un espacio ahí que se ha cubierto con un tupido velo y nunca más se ha sabido. Yo creo que hay que hacerle justicia. Bien es cierto que Pedro tiene calle en Málaga, yo creo que se merecería otra calle con más relevancia, e incluso en el Laurín de la Torre también tiene otra calle, pero el resto no tiene muchas calles, ni mucho reconocimiento, y yo creo que la gente joven que le gusta el mundo de la Semana Santa incluso ni los conoce, y si los conoce es de oídas. Yo creo que ha quedado claro, tras tu breve exposición de la vida y obra de Pedro Pérez Hidalgo, es que es un artista que hoy por hoy es poco considerado dentro del panorama cofrade malacitano, ¿no, Antonio? Es que no se le ha hecho justicia porque la memoria es frágil, Alejandro, la memoria es frágil y lo que ha pasado fue fruto de las circunstancias, ¿no? Esos años 60, 70 empieza a ponerse de moda impuesta el trono de metal y de repente ahí nuestro Juan Casier se convierte en el gran abanderado de las artes en Málaga en detrimento totalmente de la figura de Pedro Pérez Hidalgo, ¿no? En ese proceso, claro, a ver,
como la escultura no era excepcionalmente buena en Pedro Pérez Hidalgo, que también tenía cosas interesantes y hay piezas interesantes, y además hay grandes iconos devocionales, y eso hay que mencionarlo también porque los pueblos se conservan, ¿no? Pero no se le ha hecho justicia a todo lo demás. Hablábamos anteriormente pues, del diseño de los retablos, de los tronos, que era excepcional en ese sentido, Alejandro, ¿no? Claro, pero eso no se ve, y faltan publicaciones, ¿no?, que traten ese tipo de temas, ¿no? Se imponen las modas sevillanas. Nosotros lo comentamos aquí en el programa alguna vez, ¿no?, ese proceso de repente cómo se denota a los granadinos a favor de los sevillanos, ¿no? En ese espacio no tenía cabida un Pedro Pérez Hidalgo que en esencia era malagueño y granadino de formación, ¿no? Todo eso hace que el cofrade de repente empiece a gustar otro tipo de cosas. Claro, ¿cómo vamos a comparar una Dolorosa de Pedro Pérez Hidalgo con una de Álvarez Duarte? Es que es imposible, es que son dos cosas en las antípodas que están pensadas para conectar de manera diferente, ¿no? Entonces, en ese contexto, nuestro protagonista del sentir cofrade de hoy, lógicamente no tenía ningún tipo de cabida, Alejandro. Antonio, ya nos lo ha dicho Salvador, que la ciudad de Granada marcó mucho a la trayectoria de Pedro Pérez Hidalgo. Yo incluso recuerdo de hablar con él cuando iba allí a su taller, a su casa en la Alameda de Barcelona, de que él añoraba ese ambiente artístico que vivió en la ciudad de Granada y cómo cuando recaló en Málaga, esa carestía que tenía la ciudad lo entristeció, ¿no? De que veía de que Málaga como que era un terreno baldío. Se había quedado Málaga, después de la destrucción de los años 30, se había quedado sin artistas, sin gremios, sin nada, ¿no? Y entonces eso a él le chocó mucho, ese reencuentro con Málaga, la Málaga de la posguerra, fue duro para él. Totalmente fue duro para él, y de hecho él algunas veces, cuando yo tuve la ocasión de conocerlo y de tratarlo mucho desde pequeño por mis padres y por la relación de almojía, pero él siempre, incluso él decía que se sentía granaíno, es decir, él se sentía granaíno, aunque era malagueño de nacimiento y malagueño después hasta sus últimos días. Pero Granada siempre la tenía en la boca, ¿eh? Siempre. Sobre todo por su estilo, por el arte, por lo que vivió en Granada. Pero yo de Pedro Pérez Hidalgo, aparte del resumen que ha hecho Salvador, magnífico, es decir, que es muy breve, muy condensado, yo tengo que decir que Pedro, ante todo, era muy buena persona. Doy fe de ello. Pedro era muy buena persona, Pedro era una persona muy servicial, una persona muy humilde, una persona muy educada. Nunca le oí una palabra mal, incluso del mundo de los compañeros de trabajo, que siempre suele surgir esos recelos, y era un gran conversador. Es decir, yo de pequeño tuve relación con ellos ya por lo que he comentado, pero yo en mi época ya de estudiante universitario, es decir, ya en el Ejío, yo me escapaba de algunas clases o cuando tenía tiempo libre y me iba a su casa y le pegaba en la puerta y Rosy, ¿está tu padre? Sí, y nos íbamos a tomar un café y se me pasaban las horas y las horas con Pedro hablando de anécdotas, de dibujos, de proyectos. Era una persona que esa voz, que la recordará, fina, delicada, hacía justicia a su cuerpo, era una persona muy delgada, bajita, muy bajita, pero era un gran proyectista. Es decir, como ha comentado Salvador, él se sentía principalmente acuarelista y dibujante. ¿Le llegó el momento de la talla y de la imaginería? Por supuesto, destacó más en la talla. Pero él se sentía pintor y de hecho los proyectos así lo demuestran. Aquí has tenido la ocasión de traernos dos proyectos de retablos que hizo para la localidad de Almojía, ¿no? Ese concretamente es un primer proyecto que por presupuesto se fue y con lo cual no se ejecutó, y sí se ejecutó el segundo. Que es el retablo mayor, ¿no? Es el dedicado a la Asunción, de ¿no? la Asunción de Almojía, que esos son los originales. Esos son los originales. Además, cuento ahí una anécdota porque cuando yo hice muchas fotografías de las cosas suyas y le dije, oye Pedro, ahora que existen las fotocopias en color, ¿te importa que me lo llegue y le haga una fotocopia en color? Y dice, por supuesto, llévatelo. Yo de mi prisa por bajar al centro, hacer la fotocopia y devolvérselo. Y cuando llegué a su casa, me dice, Antonio, estoy pensando que te vas a quedar con los originales y me das a mí la fotocopia. Fíjate. Y digo, ¿y eso? Y dice, porque, mira, mis hijos, ninguno van a seguir mi carrera
mi carrera profesional él no decía, él no se consideraba artista, él se consideraba artesano. Dice, Antonio, yo soy un artesano, no soy un artista. Y dice, quédate con los originales que seguro que tú lo vas a tener tal. Yo los que eran de la cofradía de la Veracruz y los que eran de la cofradía del Nazareno lo tienen ellos. Y yo sí me quedé con estos dos concretamente que eran de la parroquia, porque son una verdadera, hombre, está aquí el profesor, pero verán que como acuarelista y como proyectista era una persona excepcional. Él buscaba más el aspecto globalizador del conjunto que el detalle, el pormenorizado de los detalles. Y sobre todo, él tenía claro de que algunas veces Antonio jugaba con trampantojos. Es decir, las calidades de las maderas eran las que eran. Es decir, antes no teníamos el cedro. Antes, él me contaba algunos detalles, Salvador, que tú también lo sabrás, que teníamos el pino rojo, el pino gallego, y algunas veces tenía que estar pendiente de un derribo de un edificio para quedarse con la madera. Y algunas veces me contaba él también que iban al puerto a recoger madera de embalaje de la mercancía que llegaba del puerto. Es decir, por supuesto, ni se planteaba. Este altar costó 17.000 pesetas en el año 51, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que en ningún momento había que jugar con tablazones, muchas veces con ese marmóleo que era un artista haciendo las imitaciones a marmóleo y con elementos complicados, ese dorado tenía que ser en oro metal, ese oro fino era prohibitivo, y aparte... La mujer era doradora también, ¿no? Exacto. Conrado, él tuvo un problema porque, que Salvador también lo conocerá, él tenía un problema porque decía que él le gustaba cumplir con sus trabajos y con sus presupuestos, pero después tenía un dorador externo que le retrasaba la obra. Su decisión fue, Conrada, aprende a dorar, y Conrada es la doradora. Exactamente. Todo queda en casa. Claro. Pero, como decía, entre la noche y el día no hay pared. Si Conrada no tiene que dormir para terminar un dorado, lo terminaba. Es decir, que así se cumplían los plazos. Pero, y su mujer era la doradora. Pero que eso, por supuesto, hay que valorar a Pedro, igual que a Cabello, igual que a Paco Palma Burgo, en la medida de la época que le tocó vivir. Es decir, hoy en día le tocó vivir una época de mucha carestía y de muchos presupuestos. Hay una cosa que seguro que yo cuando hablaba con él, esas horas que pasábamos, me decía, Antonio, me llevo mejor con los curas que con los cofrades. Se llevaba muy bien con don Luis Vera, el párroco de los mártires. Claro. Dice, ¿por qué? Digo, pero ¿por qué te llevas mejor con los curas que con los cofrades? Sí. Dice, porque los curas o los párrocos saben lo que quieren Cierto. Y hasta dónde pueden llegar. Cierto. ¿Vale? Los párrocos saben lo que quieren y hasta dónde pueden llegar. Que eso valía 32.000 y esto valía 17 y puedo hacer de 17.000 pesetas. Los cofrades no, los cofrades echaban la casa a la ventana, lo tiraban todo por la ventana, pero después no llegaban. Con lo cual sus proyectos, vemos proyectos como algunos proyectos que él dibujó, que se quedaron a la mitad de lo que él había proyectado. Totalmente. Claro. Y después él también, hay algo que no quiero enrollarme mucho, pero que él decía, a mí no me importa que un trono mío se cambie, los retablos es más difícil cambiarlo, pero un trono mío que se cambie no me importa. Lo que sí me importa es que se cambie un trono mío para algo peor. Cosa que sucedió. Cosa que ha sucedido, desgraciadamente. Y Antonio, qué bien diseñados estaban esos tronos, por ejemplo, pensados para las imágenes, que es algo que... Proporción, pero también con esa idea, no hablábamos antes del trono del Cristo de Mena, ¿no? Qué bien diseñados están, no es el caso, ¿no? Pero eran artistas que pensaban en tronos para las imágenes, imágenes con unas particularidades muy marcadas, ¿no? Y él fue capaz también, hablábamos del trono de la piedad, ¿no? El trono de la piedad es que posiblemente el trono de la piedad que diseñó Pedro y que hizo Pedro ha sido el mejor trono de la piedad que ha tenido nunca. Claro. Nunca. Es decir, no ha tenido un mejor trono de la piedad que el que le hizo Pedro, que se cambió a los pocos años. No duró mucho. Vamos a parar un momentito, vamos a ir unos instantes a publicidad y retomamos este interesante debate sobre la figura de Pedro Pérez Hidalgo.
La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Reconstruye los hechos. Entra en la mente del asesino. Y descubre el lado más oscuro del ser humano. Crime, el escenario del crimen. Odisea es naturaleza, esa fuerza tan poderosa. Odisea es aventura, curiosidad, conocimiento. Es una manera de descubrir el universo, nuestro mundo, nuestra tierra. Odisea. A veces en casa canto y bailo en ropa interior y eso no me convierte en madre. ¡Música me gusta! ¡A bailar! ¡Y que no falte la alegría! Cine Bien. Las tardes de los findes, las películas más icónicas en Bin TV. Brad se apunta. Russell también. Aquí pasa algo. Y Jessica, Buddy, Karen, Matthew y Javier. Vivir para ver. En diciembre todas nuestras estrellas dan la cara y vuelven a casa por Navidad. Vamos allá. Por eso nos levantamos cada mañana. Es lo nuestro. Te doy mi palabra. AMC Hits, de viernes a domingo por la noche en AMC. Tienes que vivirlo. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Más PTV que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. PTV, seguimos aquí y vamos a seguir. Este 31 de diciembre te esperamos a las 11 de la noche. Vive las campanadas en PTV Andalucía, donde hay cabida para todos. Porque este año haremos historia. Retomamos el debate sobre la figura de Pedro Pérez de Hidalgo y me gustaría preguntarle a Salvador qué nos podría comentar sobre la faceta de Pedro Pérez Hidalgo como diseñador
y constructor de estas máquinas, de estos tronos profesionales de la posguerra? Bueno, yo tengo que decir lo que decía Antonio. Yo creo que es más la producción que no llegó a realizarse, porque hay muchos proyectos irrealizados, que están conservados, que lo que en realidad se llevó a cabo. Los tronos, lo había hablado ya, todo es esencia y, bueno, tiene todo un historial alrededor del trono, un sortilegio, como digo yo muchas veces, porque los imagineros son así, y sobre todo esa proporción, la proporción justa. Son tronos, no son esos tronos, esas moles que se vienen haciendo años. Quizá esa proporción que después, ya que Parada comentaba Juan Casielles buscaba lo mismo, la proporción otra vez, por eso se achicaban los tronos, y la verdad es que era la proporción justa y medida. En cuanto a qué vemos en un trono, eso no ocurre hoy. Nosotros cuando estamos en Semana Santa, en esa vorágine que es la Semana Santa, nosotros no estamos para ver detalles, nosotros estamos para ver el bulto, nunca mejor dicho. Nosotros vamos a ver todo, la mole. El efecto. El efecto. Entonces, para conseguir ese efecto, como Pedro, ninguno. En esos arbotantes, en esas luces y sombras que creaba con esos motivos vegetales. De hecho, yo echo de menos, porque claro, aquí muchas veces se habla, sobre todo los más antiguos, hablan de la talla valiente. Talla valiente, bueno, esa talla, esas hojas ampulosas, sin apenas ninguna talla, en detrimento de lo que ha hablado también Parada, de que hemos ido buscando el camino de Sevilla, algo que no le gustaba a Pedro. Pedro hace referencia a eso. Perdona que te corte, porque lo que estás diciendo, a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? Es que en Málaga hacíamos un diseño y una talla que no se hacía en ningún sitio. Claro. Es decir, en Sevilla hacían bombos, que es lo que siguen haciendo Eso en el es. siglo XXI. En Málaga eso no pasó, tardó mucho tiempo que llegasen los bombos. A raíz de lo que estás diciendo, ¿no? Es que en Málaga se tallaba de otra manera y sobre todo que el diseño era algo totalmente diferente, eran diseños muchísimo más arquitectónicos, donde pasaban más cosas en el trono, ¿no? Eso en Sevilla, en los años 40-50 era impensable, ¿no? Bueno, prácticamente es impensable hasta la actualidad, ¿no? No, además, eso de que la imagen, los tronos tanto de vírgenes como de Cristo fueran todos de madera, que fueran dorados, no un dorado de 23 3/4, claro, porque es que no había dinero. Entonces, ¿cómo se podía? Había mucho trono de caoba, mucho trono efectista, marmoleado, incluso tronos de flores mientras se iban ejecutando los tronos. Y la verdad que yo creo que como diseñador, si viviera a día de hoy, en el siglo XXI, yo creo que sería un gran diseñador. Seguramente todo el mundo lo tendría como diseñador de cabecera. Lo mismo te hacía una cruguía, que te hacía una hornacina, que te hacía un pedestal, que te hacía una peana, que te hacía una reja. Fíjate, no es fácil, no es fácil dibujar y, bueno, por ahí irán apareciendo todos esos diseños que él tiene y que lo hace un diseñador tan grande, un gran dibujante, que seguramente si en otro tiempo, antes no se valoraba esto del dibujo como ahora. Ahora un diseñador está considerado, antiguamente por lo menos tú te pones y lo haces y no se le valoraba tampoco. Se pensaba siempre en, bueno, hay diseños hechos en servilletas de papel, de un bar, por ejemplo, hay algunos de los imagineros y en cualquier sitio era bueno para hacer un diseño y te puedo asegurar algún día te traeré la servilleta de papel de Cristóbal Velasco y tú dices, madre mía de mi vida, ¿cómo es capaz en un momento de hacer? Son artistas. Y Pedro era un artista del dibujo y sobre todo de la acuarela. Antes aparecían acuarelas, no eran de él, evidentemente, son de Capulino Jauregui, era su maestro, en el cual él se inspira para hacer esas maravillas. Hoy normalmente esos diseños se hacen por ordenador o se van pintando con ceras o con colores. Ahí está hecho con acuarela. Fijaros la complejidad de la acuarela para los brillos de los dorados, para los marmoleados. Bueno, pues ahí los tenéis, desvaídos por el paso del tiempo, evidentemente, pero que son una buena muestra de lo que él nos regalaba y es lo que hacía, ¿no? Que yo creo que es una maravilla y eso pocas veces ha visto a la luz. O lo ponemos en un libro o en un artículo, pues la verdad hay que achicarlo al máximo por aquello de que no pille espacio y no se aprecia la maravilla que tenía ahí encima. ¿No creéis que el olvido injusto de la figura de Pedro Pérez Hidalgo ha ido paralelo a un progresivo empobrecimiento de la estética propia de la Semana Santa de Málaga? Totalmente. Claro. Y hay una cosa que vuelvo, yo lo que sí veo es que Pedro insistía en eso, no me importa que se cambien cosas mías siempre que sean mejores, eso insistía él, pero cambiar para peor no. Pero lo que pasa es que los tronos, sobre todo los altares, han permanecido. Está la iglesia de los mártires, está San Juan, están en muchos altares de Pedro en todas las parroquias de Málaga, o en muchas parroquias de Málaga y de la provincia. Pero los altares, lo que sí hay que tener en cuenta es que fueron muy maltratados. Los tronos de Pedro fueron muy maltratados. Montajes, desmontajes, los tinglados,
se clavaban. Llega un momento de que esos varales de madera, también, por supuesto, el sobrepeso con el pino, los hombres de trono, pero todos hemos conocido tronos de Nicolás Prados López, que son maravillosos, o de Pedro Pérez Hidalgo, que cuando lo veíamos a la luz del día, o nos asomábamos al tinglao de la Plaza de Santana, de ver los tronos del Rico, de Nicolás Prados López, decíamos, esto... Claro, todas las cofradías querían salir de noche, claro, ¿vale? Claro. La purpurina y el tal. Esos tronos, cuando llegó ese aspecto comercial que ha comentado antes Antonio, por parte de Casielles, pues era fácil desmontarlos y quitarlos. ¿Por qué? Pues porque estaban destrozados, estaban realmente destrozados, pero la arquitectura era excepcional. Y después hay una tendencia ahora en Málaga que a mí me hace un poco de gracia, es decir, vuelvo a insistir que Pedro era Pedro, ¿vale? No, como proyectista es fabuloso, pero eso de decir, vamos a hacer el trono que teníamos pero en bueno. Bueno, hacer el trono pero en bueno, ¿qué significa? Que el que había era malo, de materiales sí, pero de proporciones resulta que en algunos casos era mucho mejor que el de ahora. Sí. Es decir, y vamos a ver, ahora que se ha puesto tan de moda los programas iconográficos, es decir, tu Trono del Cristo de la Humildad, que es una obra distinta de Guzmán Bejarano, no tiene programa iconográfico. El Trono de Seco Velasco de la Pasión no tiene programa iconográfico. El Trono del Cristo de Mena de Palma García, Palma Burgo, no tiene tan programa iconográfico, y llega un momento de que la conjunción con el Cristo es maravillosa. Lo que pasa, Antonio, que hablando de los programas iconográficos, ciertamente es muy del contexto actual del siglo XXI, porque se presta además que muchos artistas tengan que hacer muchas esculturas para ganar mucho dinero. Pero cuando eso también parte de la actualidad. Pero Antonio, indudablemente forma parte de que intervengan muchos artistas. Estoy a favor de los programas iconográficos. Pero lo que sí digo es que la proporción de los programas iconográficos tienen que ir en conjunción con el volumen del trono. Pero hay una realidad económica detrás de que haya el programa iconográfico sea más grande en proporción. A raíz de lo que estabas diciendo, y me llama siempre mucho la atención de este tema, como en los pueblos se conserva todo. Es decir, y en Málaga hemos caminado por otro derrotero, Alejandro, ¿no? y entendimos que esto ya no valía, ¿no? Y en los pueblos como que se custodia ese gran patrimonio de Pedro Pérez Hidalgo. Pedro fue denostado, en una época fue denostado. Facetas, ¿no? Tenemos el caso último del trono de Jesús de la Sentencia, que ha sido el último trono que se ha procesionado en Málaga de Pedro Pérez Hidalgo, sustituido por esta idea de Ruiz Monte, que intenta un poco recrearse en la de Pedro Pérez Hidalgo, pero después, sin embargo, el resultado no ha sido tampoco no el lo hemos esperado. visto todavía en la calle. Por lo menos en la Casa Hermandad no ha sido el pero hay una cosa que yo, con lo que decía Salvador, ¿por qué necesidad de ampliar los tronos, incluso con esas bandejas? Es decir, ¿qué necesidad de ir a un trono de 33 centímetros más grande? O 43, pero es que los complejos, Antonio, determinados tipos de complejos, a lo mejor se manifiestan ahí. Pero voy a ir a un trono muy sencillo, bajo mi punto de vista, yo no vengo a polemizar con nadie, pero voy a sentir una cosa, y mira que tuve una buenísima relación, y tenía muy buena relación Rafael Ruliébana con Pedro Pérez Hidalgo. Pedro Pérez iba mucho a ver a Rafael ya cuando estaba jubilado. El trono del Santo Traslado era lo más simple del mundo, esos pebeteros con esos ángeles en la esquina. El que hizo Rafael Ruliébana es muy bueno, es mejor, de dorado, de talla, de todo, pero la proporción no es la misma. No es la misma. Y entonces... es un fenómeno, Antonio, esto es que es muy malagueño, esta idea de como todo quería ser grande, las calles se hicieron grandes, no salíamos desde las iglesias, de repente como que teníamos miedo, yo creo que al espacio vacío, ¿no? Y por eso crecieron tanto los tronos, entre otras muchas razones que ya se sabe, ¿no? Pero es que efectivamente perdimos, pero seguimos perdiendo, porque hay tronos grandes y todos los palios prácticamente tienen pletinita, las cuantas veces hemos comentado todas las platinitas que tienen por debajo para ampliarlo. Es muy feo, es vergonzoso, ¿no? Están totalmente desvirtuados, incluso el trono de la Virgen del Gran Perdón con los gigantescos arbotantes, ya la propia orfebrería de los diseños originales se ha perdido también, se han denostado las proporciones. El cofrade malagueño tiene una tendencia a que nos gusten determinadas cosas seriamente grandes. Que Salvador también lo sabrá. Pedro, cuando hablabas con él, decía que su trono más simbólico de cara a la Semana Santa malagueña era la paloma. Pero Pedro decía que ese dibujo, que ese trono de la paloma, que estaba muy maltratado, los arbotantes no eran los suyos. No, eran de Liébana. Claro. Y entonces esa proporción de esos arbotantes
cambió esa percepción del trono. Y eso él decía que no era su mejor trono. Sí, pero ahí influye mucho las cofradías. Las cofradías empiezan, quieren los arbotantes más grandes, como es el hecho de que habéis comentado antes, y las cofradías tienen mucha culpa de lo que de los tronos se deformen, porque vamos a esas grandes proporciones por el gusto a tener los arbotantes que lleguen al palio. Y también hay que decir el afán recaudatorio. También, Totalmente. Con los varales, indudablemente. Y ahora estamos a otra moda, ahora todo el mundo quiere entrar en la catedral. Ahora hay varios proyectos de tronos que se quieren achicar. Hombre, a 6 varales para poder entrar en la catedral. ¿No? Además, cofradías, bueno, que estamos en un buen momento económico, entonces las cofradías quieren como hacer cosas grandes, pero lo grande no es es decir, si proyectas un diseño entero en lo grande, tienes que pensarlo con todos sus pros y con todas sus contras, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, el Cristo del Amor va a ganar con el trono nuevo, indudablemente. Porque el trono antiguo es el que es, pero que incluso el trono antiguo, siendo el que era, que va a ganar ahora con el dibujo de Fernando Prini, el trono cuando se bajó de 8 a 6 ha ganado. El antiguo, el que va a ser sustituido este año. Y con Pedro pasó algunas veces también, y con Nicolás Prados López. El trono del rico de Nicolás Prados López no es el trono del rico actual, ¿vale? Y el trono de la sentencia lo veremos en la calle, pero la proporción del trono de la sentencia de Pedro era buena. ¿Para cuándo creéis que Málaga le hará esa merecida exposición? Tanto que hemos hecho exposiciones de otros artistas, merecidos también, por cierto, ¿no? Pero yo creo que la Málaga Cofrade le debe una gran exposición y un gran libro monográfico sobre la obra de Pedro Pérez Hidalgo y de los artistas de la posguerra, que fueron los que crearon la suntuosidad de la Semana Santa de Málaga. Bueno, del libro estamos pensando ya en él, porque a raíz de todo lo que ha habido que indagar, de buscar en archivos para hacer la conferencia, estamos pensando no solamente de Pedro, sino del resto de los escultores de la posguerra. Y lo de la exposición, bueno, se han hecho alguna exposición, se hizo en el año 2005, se hizo una en Alhaurín de la Torre, la propia Cofradía del Santo Traslado hizo también alguna exposición. Y en la Piedra también. Pero no se ha hecho nunca esa gran exposición. Una gran exposición en la agrupación de cofradía o en algún organismo oficial. En algún sitio donde se pueda ver toda la obra, como estamos diciendo, los mismos diseños que... imaginería, que también tronos, que otro tipo de trabajo que también realizaba. La verdad es que hay mucha obra desaparecida, desgraciadamente, porque sabes que cuando se cambia un trono, el trono prácticamente se desarma entero. Con lo bonito que sería, yo lo he dicho muchas veces, que siempre protestamos porque hay que ver la agrupación de cofradías en el museo, que nunca hay nada en el museo. Qué bonito sería que el Museo de las Cofradías fuera la historia de la Semana Santa de Málaga, en esas imágenes y esos tronos que no se coleccionan. No es que lo vayan a perder las cofradías. Un contrato de excepción, usted lo preste, cuando ya quiera llevárselo, pues ya lo hablamos de nuevo. Sería una forma de que el turista y que el malagueño, sobre todo la gente más joven, conozca la esencia de la Semana Santa. Pero esa idea, que por supuesto la hemos reivindicado muchas veces, ¿no? Es interesante porque para comprender la historia del trono malagueño nos tenemos que ir a Vélez. No te queda otra. Nos tenemos que ir a Vélez, por ejemplo. O te tienes que ir a los pueblos. A los pueblos, ¿no? Te tienes que ir, pero, por ejemplo, bueno, en cualquiera Mojía, ¿no? Pero es que en Vélez, al final, vemos esos tronos con la bombillita en las cabezas de varal, las proporciones, los varales delanteros adelantados, es decir, todo eso se ha perdido a favor de, se supone que un refinamiento artístico mucho más marcado, ¿no? Pero claro, es que la historia del trono malagueño... ¿Tú crees que eso es refinamiento? Bueno, para muchas cosas sí, para muchas cosas, no lo grande, porque aquí hablamos también que el tono de la sentencia, dentro de las calidades excepcionales, hay cuestiones que no están bien resueltas, ¿no? Y aquí llamamos la atención también de que era necesario abrir un periodo de reflexión sobre ese trono, ¿no? Es indiscutible las calidades que tiene, eso es indudable. Y cuando tú ves los relieves de cerca, dices, esto es un espectáculo. Relieves que no se ven, si no lo ves de cerca no se van a ver, ¿no? Pero es interesante esa idea, ¿no? De nos tenemos que ir a Vélez, Málaga, a Almojía, a otros muchos pueblos para conocer a Álora, ¿no? Estábamos mencionando ¿cuántas también imágenes hay ahí guardadas que nadie sabe y existen? Qué bonito sería que la pudiéramos ver y sobre todo estar mantenidas, que es lo importante de estas piezas, estar mantenidas. El Museo de la Semana Santa sigue siendo una de nuestras lacras, porque el Museo de la Semana Santa se ha convertido en una sala de exposiciones. Y quizás debería, pues ya en su momento hubo un museo de Semana Santa que contaba una historia y debería seguir contándola. Claro, y no hace falta llevar piezas que después se haya que sacarla en Semana Santa, sino ya está fijo y ya la gente puede verlo cualquier día del año, incluso el turista puede acercarse y conocer nuestra Semana Santa y la esencia de la Semana Santa de Málaga, lo que fue y hacia dónde vamos, porque tendríamos que hablar hacia dónde vamos largo y tendido, y yo creo que no vamos por buen camino,
Esa es mi opinión particular. ¿En qué sentido, Salvador? Hombre, que hemos perdido la esencia. Nosotros, que si nos ha olvidado, por ejemplo, yo lo decía ante Antonio, lo decía afuera, qué malo es aquel que olvida de dónde venimos. Sobre todo porque lo que somos a día de hoy, gracias a gente como esta. Gente que no hemos considerado. Pero podemos hablar en música, ha estado un Perfecto Artola, ahora está denostado, porque hay una moda nueva. ¿Hasta cuándo esa moda? Yo creo que lo que es nuestro, es la esencia de Málaga, se tiene que mantener por los siglos de los siglos. Vamos aportando, añadiendo cosas nuevas, porque el siglo XXI tiene que aportar y los que vengan después tendrán que aportar. Pero vamos a olvidar de dónde venimos, que somos esto gracias a toda esta gente, y eso es lo que me cuesta trabajo. Es como tú dijiste una vez, Antonio, que vamos hacia una Semana Santa a los sevillanos, a la sevillana, ¿no? Totalmente, ¿no? Refinada, mediática, donde se supone que esto está todo cuidado, que en Sevilla también pasan cosas y también hay escándalos, ¿no? Sí. El último es de la Macarena, ¿no? Si en Sevilla puede pasar una cosa como esa, ya los demás estamos todos perdonados, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero claro, es que tenemos la Semana Santa del siglo XXI, Alejandro, es una Semana Santa grande, mediática y grande en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de la calle Larios y a lo mejor tenemos que cambiar? ¿Por qué ocurre, y estaréis también vosotros también de acuerdo, por qué una obra de Pedro Pérez Hidalgo, un cofrade joven de hoy en día la cataloga como mala? Que no, es mala, no tiene calidad, y sin embargo todo lo que venga de Sevilla es bueno. Bueno, pero ahí hay una idea... Todo lo que viene de ahí es bueno. Pero eso es una idea que ya se nos vendió históricamente, porque Sevilla era la madre y maestra y era la calidad, ¿no? Y autores como nuestro Juan Casielles pues fueron uno de los culpables también de esta situación, que nos dijo que todo lo que venía de allí era lo bueno y lo que se hacía aquí era malo. ¿Habéis preguntado por esa posible exposición de Pedro Pérez Hidalgo? Yo creo que no está en la agenda institucional del mundo, porque como no hemos quedado con la parte de las imágenes que había que cambiarla, no hemos rascado en esto, en toda esta idea, en toda esta profundidad de que aquí hay cosas de calidad, hay piezas que se pueden mostrar, pero esto no se conoce, es algo totalmente desconocido. Claro. ¿Qué pensáis de que la figura de Pedro Pérez Hidalgo merezca también un reconocimiento por parte de la agrupación de cofradías? Hombre, ya dijimos en su día, coincidiendo con el centenario, pedíamos la de Antonio Baena, que ya hablamos largo y tendido en su tiempo, pues lo veo difícil, de verdad que te lo digo. Yo no sé si voy a decir lo que no quería decir. La agrupación es que tiene la culpa de muchas cosas que pasan. La agrupación no simplemente estaba con casilla y tribuna, sino está para un poco dirigir todo este cotarro de todo lo que está pasando. Sino para qué está la agrupación de cofradías. Simplemente para recaudar y repartir. Yo creo que todas estas cosas se tiene que mojar la agrupación y decidir qué camino queremos para la Semana Santa de Málaga. No podemos permanecer ajenos y dejarlo en manos de un lobby que decida esto ahora y esto no. Entonces eso es lo que me cuesta trabajo. Entonces que cada uno cumpla con la función para la que está en su sitio. Si no lo entiendo para qué existe la agrupación de cofradías. La ves como, debe de ser como un baluarte, Se tiene que implicar más. Sí. Hay que implicarse más porque la agrupación de cofradías es la que tiene que velar por la esencia de lo de Málaga, por la historia de lo de Málaga. Cuando esto que estamos hablando se lo tiene que plantear en la agrupación, no aquí. La agrupación de, oye, ¿qué pasa con Pedro Pérez Hidalgo? ¿Qué pasa con tal? ¿Qué pasa con los tronos de Málaga que se están yendo de más? No, eso se lo tienen que plantear nosotros aquí. Sería, claro, reconocer eso es reconocer que hay que valorar el trono de la Paloma de otras maneras, diferentes. Y a lo mejor no es el momento apropiado para tomar ese grado de conciencia, ¿no, Salvador? De que ese trono era lo que era, o el trono en el que hizo la sentencia, y habría que valorarlo en ese contexto. A lo mejor no hay que valorarlo en la calidad, claro, en la totalidad, sino en las aportaciones del diseño, lo que supuso en contraposición al bombo sevillano, por ejemplo, ¿no? Si no lo hacemos desde ese punto de vista, lo que está claro es que la producción procesional y los tronos no van a tener cabida en la agenda de nada de lo que estamos comentando, ¿no? De los tronos que se habían comentado, el trono del Santo Traslado, el de la Virgen de la Piedad, el del Resucitado, ¿no? El de la Virgen de la Paloma, ¿no? Son todos tronos que, como el tiempo ha dado la razón, ¿no? Las obras que lo han sustituido no han llegado a la altura de lo que hizo Pedro Hidalgo en su momento, ¿no? Eso yo creo que debe de hacer pensar también a las cofradías, ¿no? De decir, ¿cómo me atrevo a quitar un trono de un autor reconocido, ¿no?, de nuestra Semana Santa para hacer una cosa inferior a lo que él nos dejó? Pero es que ellos no están convencidos de eso, lo acaba de decir Antonio, ellos están convencidos que han cambiado para un trono mejor. No sé quién le han vendido la película, pero ellos están convencidísimos. Vamos a hacer lo mismo pero en bueno.
bueno, vale, sí, en bueno a nivel de dorado y a nivel de madera de cedro, eso sí, pero a nivel de proporciones, es que la proporción es la armonía y el equilibrio. La proporción es la armonía y el equilibrio, y ahí es donde se mueve todo. Entonces, ¿estaréis de acuerdo que no se ha respetado la esencia de esos tronos de Pedro Pérez Hidalgo? Totalmente. ¿No se han respetado? No se han respetado. Se ha cambiado, digamos, vamos a poner el caso del traslado. El caso del traslado, por supuesto que es de ahora, pero los ángeles de la esquina han perdido la proporción. La imaginería del trono nuevo de la sentencia, bajo mi punto de vista, ha perdido la proporción. La imaginería, no me refiero al trono, ya incluso me parece excesivamente grande. Pero en ese aspecto es una opinión mía personal, no vengo... pero que yo creo que a las cosas tienen su justa medida. Vuelvo a insistir, como queda el Cristo de la Buena Muerte en el trono de Palma, es que le viene ni anillo ni al dedo, cosa que ese trono con el trono va fabulosamente bien, y el altar nuevo, que es una joya, pues creo que no va fabulosamente bien. Pero en Málaga, que somos adictos o podemos opinar de todo, opinamos de todo, hay veces que no se opina de otras cosas porque no toca. Y cuando no se opina es porque no toca, porque hay condescendencia con ciertas, digamos, tendencias o opiniones que en cierta medida lo mueven absolutamente todo. Lo que sí está claro es que incluso a nivel de música, que tú me conoces a nivel de música de muchísimos años, yo no soy partidario de lo que es bueno o lo que es malo. Es que hay cosas buenas y malas dependiendo de las circunstancias. ¿Qué te gusta más? ¿Virgen de la Paloma de Rafael Hernández o la Marcha Virgen de Gracia que está sonando de Perfecto Ortola o Estrella Sublime? Pues cada cosa en su sitio y en su momento. Ni una cosa es mejor ni otra cosa es peor. Es que cada cosa tiene su momento, y los tronos, pues pasa exactamente lo mismo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que de los tronos que de la época de la posguerra, que quizás creo que se recreó mejor en su estética, fue el de la Soledad de Mena, ¿no? Pues posiblemente, Sí. posiblemente. Es el que ahí, yo creo pero que ahí... porque incluso yo, que hablé con Antonio Ibáñez padre, ¿vale? Antonio Ibáñez, bueno, el hijo se llama Daniel, con Antonio, Jesús Castellano le tuvo que ir a Sevilla a hacerle modelos, Sí, de las modelos en escayola de cómo De los eran los arbotantes. volúmenes. Cómo eran los volúmenes. Porque esos volúmenes, yo recuerdo el trono de Almojía, del Nazareno de Almojía, incluso ha habido un proyecto de cambiar el trono, que se ha quedado parado, porque el trono de Pedro Pérez Hidalgo, por parte de los hermanos, lo ven como un conjunto que hace una visión global buena. Pero yo recuerdo como Guzmán Bejarano, que para mí yo creo que ha sido la persona que he conocido yo de coger el lápiz y verle la facilidad del lápiz mayor, que no se lo he visto a otro artista, a Guzmán Bejarano me decía, es que estos arbotantes, como vosotros le decís, nosotros candelabros, es que son muy particulares, son muy granadinos, es como el del Nazareno de que está en Granada, en la parte de, no sé si es en el Sacromonte o ese Nazareno, ese tipo de abortante El Vía Crucis, efectivamente, de Granada. Es otro tipo, porque ya el arbotante de Sevilla con el bombo y con la talla menuda ya es otra cosa totalmente distinta. Desgraciadamente ya nuestro tiempo está llegando a su fin. Esto sería para darle un programa entero a la figura de Pedro Pérez Hidalgo. Prometemos que seguiremos tratando su figura en próximas ediciones de Sentir Cofrade. Agradezco muchísimo a la presencia de Salvador y de Antonio Fernández Parada, para darnos a conocer en profundidad todo lo que significó la trayectoria, la obra de Pedro Pérez Hidalgo para nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias, Feliz Navidad, Alejandro. Bueno, pues con este homenaje a la figura de Pedro Pérez Hidalgo damos por concluido este último programa de Sentir Cofrade. Le deseamos a todos nuestros telespectadores una muy feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2026, lleno de vivencias y de momentos cofrades. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches.
79 años es todo un peso pesado del cine de acción. Estás hecho un chaval, qué amable. De afilada pluma, escribió Rocky y luchó por ser el protagonista. Así pasó de vivir en la calle a convertirse en una estrella con mucho gancho. Buscarlos, encontrarlos y matarlos. En diciembre, 4 veladas explosivas con una de nuestras grandes leyendas de la acción, Sylvester Stallone, los viernes en Extreme. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un hasta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Que nunca, escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Petúe, seguimos aquí y vamos a seguir. Este 31 de diciembre te esperamos a las 11 de la noche. Vive las campanadas en PTV Andalucía, donde hay cabida para todos. Porque este año haremos historia. Dice que te quiere, pero tira los bricks al azul. Y dice que recicla, pero no sabe que el papel de aluminio va al amarillo. Red flag. Pero también hay quien lo hace bien. Sabe que una caja de madera de la fruta va al amarillo. Y que una botella metálica va al punto limpio. Green flag. Porque cuidar Málaga también es esto. No eres tú, son tus acciones. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes.